Buenas noches, amigos. Como siempre, los domingos en la noche, hablando sobre el importantísimo tema de la emergencia climática, la crisis climática, el cambio climático, el calentamiento global o el global warming, como quieran llamarle. Tenemos el audio bien, que bueno, me alegro mucho que esté todo funcionando a la perfección. Tenemos unas cuantas personas ya por acá. Qué bueno, me alegro muchísimo. Buenas noches, Zoraida. Tienes el número uno. Gilad, gracias por las estrellitas. Qué bueno. Tienes el honor de ser el primero. Vaya. Muchísimas gracias, muy agradecido. Alejandro, bienvenido. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, mi hermano. Espero que todo esté bien por allá por Cape Coral. Vamos a comenzar con las noticias porque, como siempre, tenemos muchas cosas interesantes para hablar y hoy traigo unas cuantas cositas aquí que vamos a sazonar con gráficos y todo para que... Y por supuesto, los problemas que ya sabemos que han ocurrido más hacia arriba, ¿no? Esas tormentas y vamos a hablar de todo eso. Bien, bueno, la semana pasada pusimos algo, o sea, pusimos un fragmento de esto. Encontré este otro video de la tormenta, la enorme granizada que hubo en Valencia. O sea, hemos estado tocando a menudo aquí el tema de cómo se ha ido intensificando, porque bueno, para nadie tiene que ser ya un secreto que pase el día que pase, todos los días hay alguna noticia sobre un evento climático extremo, sea una granizada, tornado, los huracanes. Vamos a hablar de ellos aquí hoy. Ahora precisamente traigo una noticia hacia el final de la charla. Pero lluvias intensas, inundaciones, sequías, no pasa un día sin que se hable sobre el tema. Entonces, este caso de la granizada, que como hemos hablado, déjenme, sí, no tiene sonido, qué bueno. Bueno, esta fue una granizada enorme que cayó bueno, y se ve las calles todas llenas de granizo. O sea, estos fenómenos son, recuerden, cada vez más intensos y se van haciendo más peligrosos, ¿no? O sea, cada vez, en la medida que se caliente más la atmósfera, el granizo va a ser más grande, en mayores cantidades, más a menudo. Bien, al igual que el resto de los eventos climáticos. Entonces, este tipo de situaciones, y dicho sea de paso, vamos a poner algunos videos también porque acá con todo lo que ha ocurrido, con los tornados horribles esos que han habido, también han habido granizo y tormenta. Bueno, en segundo lugar ya tenía este. Enrique, gracias. Enrique me envió uno de estos videos, yo había encontrado otro. Esto ocurrió en Jordán, 4 de mayo. Bien, o sea, eso fue la semana pasada, hace unos 10 días. Bien, y eso fue también una inundación rápida, un flash flood, como le llaman aquí, una inundación rápida en un sitio arqueológico en Jordán, que se llama Petra, la ciudad de Petra. Entonces, estos son lugares que, bueno, les digo, nada más de verlo es una trampa perfecta para quedar atrapado por una inundación rápida, ¿no? Entonces, esto es otra parte de los fenómenos que están ocurriendo. O sea, recuerden que por cada grado Celsius que se calienta la atmósfera, esto tienen que aprendérselo de memoria, ¿verdad? Cada grado Celsius de calentamiento de la atmósfera puede guardar un 7% más de vapor de agua. Por lo tanto, las lluvias van a ser más intensas, las tormentas van a ser más intensas, va a haber más energía, pero sobre todo cuando llueva, la posibilidad de estas inundaciones va a ser mayor. Miren la intensidad de eso, ¿no? Tengo ese video y tengo otro que fue el de que me envió el amigo Enrique de Instagram, que no sé si dándole play, ahí está. ¿Bien? O sea, evidentemente allí parece que hay unos kioscos que venden cositas para los turistas y eso. Dicen que, bueno, hubo varios muertos y 1.800 evacuados, según este número. ¿Recuerdan el año pasado que hubo también un evento que no fue, bueno, hubo inundaciones en la Meca y todo eso, pero hubo un evento horrible de calor en medio del verano pasado que hubo más de 1.000 muertos? ¿Recuerdan aquello? ¿Bien? O sea, ya estas cosas comienzan a ser tan normales que ya dejan de ser noticias. O sea, si se fijan, la prensa poco a poco se va enfocando en otros temas y va dejando, miren eso, son cascadas de agua. Entonces, es un evento extraordinariamente peligroso, sobre todo para estar en zonas bajas, ¿no? Realmente, y dicho sea de paso, eso va a terminar erosionando y destruyendo todos los lugares históricos, ¿no? Porque evidentemente la intensidad de los eventos meteorológicos ya está tomando un nivel fuera de lo común. Bueno, este también, este es de aquí de Las Vegas. O sea, mientras estábamos teniendo todas estas noticias de acá del otro lado del mundo, de Europa, esa zona, pues también acá en los Estados Unidos, Las Vegas estaba en una situación similar, inundación. O sea, esto ya la gente de Las Vegas tiene que estar acostumbrado a esto.
O sea, ya esto, cada vez que hay una imagen, es casi siempre, dicho sea de paso, las imágenes se repiten mucho, ¿no? Las Vegas no es una ciudad muy grande y casi siempre son imágenes de los parqueos y esas cosas, pero realmente, y eso ahí parece ser un túnel que probablemente por ahí circulen los automóviles, así que no sé, no, yo no he ido a Las Vegas nunca, pero evidentemente una ciudad dentro del desierto, en medio del desierto, ya saben, ¿no? Una situación de este tipo. Por suerte allí no es tan peligroso en el sentido de que, bueno, las personas pueden subir a las edificaciones, a los edificios y alejarse de esto, ¿no? Pero todo este tipo de situaciones donde hay corrientes tan fuertes de agua es extraordinariamente peligroso, ¿no? Cualquier persona que sea arrastrada puede terminar en una alcantarilla o un lugar subterráneo y allí no hay arreglo. Una vez que caes atrapado ahí no puedes salir porque la presión del agua no te deja. ¿Sí? Así que nadie se está escapando de esto. Y bueno, entramos en el famoso tornado, que fueron varios, pero hubo uno específicamente, uno o dos que golpearon muy duramente a Kentucky. Y aquí, bueno, hablando de una ciudad que se llama Londres, casualmente, ¿no? O sea, bueno, hay todo tipo de nombres aquí en los Estados Unidos. Poco a poco he ido descubriendo los nombres tan curiosos, ¿no? Pero este es el caso. Allí ven un avión, una avioneta, o sea, el tornado pasó por un aeropuerto y dicen que hasta cogió en el ojo del tornado, se absorbió una avioneta, ¿no? Y allí ven una que está totalmente, obviamente, los aviones con la superficie que tienen las alas, inmediatamente, Alfonso, bienvenido, buenas noches. Inmediatamente son movidos por el viento, ¿no? Un poquito intenso, ya son arrastrados por el viento o son destruidos. Pero realmente la destrucción ha sido inmensa. Yo estaba viendo justo antes de comenzar esta charla una intervención en la prensa de, no sé, una gobernadora o un alcalde, no sé exactamente quién era, pero estaba diciendo que los estimados iniciales eran de más de $1 billón, o sea, más de $1.000 millones en pérdida. ¿Sí? Entonces, aquí, dicho sea de paso, vamos a quitar esto porque entra automático el video atrás. Pero los números de muertos están aumentando. O sea, la última cifra ya estaba acercándose a los 30 muertos, 30 fallecidos por estas tormentas. No sé si este video... Right now on WLKY, this is... Vamos a quitar el sonido porque realmente... Ahí tienen las imágenes de los tornados, ¿no? Realmente han sido extremadamente violentos. Por lo menos habían F3, tornados de categoría 3. Y el nivel de destrucción, vi una imagen que no puedo traérsela, pero que creo que me la hizo llegar a amigo Enrique, precisamente de una zona por donde pasó el tornado y lo que dejó fue prácticamente chapeada la hierba, ¿no? O sea, como, el resto de la madera parece mulch, lo que llaman aquí mulch, que es madera hecha a astillas, ¿no? Para echarla encima de los árboles y mantener la humedad del terreno. Pues prácticamente eso es lo que has dejado. O sea, el nivel de destrucción ha sido enorme. Y hay muchos muertos, hay varias personas con graves en los hospitales. Realmente hay historias de todo tipo. Cada vez que hay un brote de tornados de esto, pues comienzan a surgir todo tipo de historias, ¿no? Personas que han estado, que estaban, de hecho, yo creo que lo tengo, no sé si lo marqué por aquí. Bien, esta supercelda, o sea, esta tormenta que es de supercelda que le llaman, viajó más de 500 millas. Bien, o sea, son eventos realmente grandes. O sea, la acumulación de energía que hay en la atmósfera está siendo increíble, ¿no? Entonces, uno de los lugares más duramente golpeados fue Londres, ¿no? London, en el condado Laurel, bien, 75 millas de Lexington. Al menos, bueno, para el momento que salió esta noticia, habían 17 muertos, ¿no? Y 10 mujeres y 7 hombres en ese momento, bien, entre 25 y 76 años. Pero realmente, miren, se lo digo así, o sea, si usted sobrevive a un evento de este tipo, vaya, tiene que salir súper contento, ¿no? Independientemente de todas las pérdidas que pueda tener. Hay historias aquí, dicen que en ese momento había 170.000 personas sin electricidad. ¿Eh? O sea, por supuesto, esto destruye todos los tendidos eléctricos, tumba árboles. ¿Eh? Entonces, aquí, el de Somerset, que dicho sea de paso, acabo de ver una imagen del tornado, F2, 135 millas por hora es el viento. Entonces, han declarado el estado de emergencia, obviamente, y entonces dicen que él ha visto 14 eventos de desastres a lo largo de su gobernatura y dice que 13 de ellos han sido eventos climáticos, desastres generados por eventos climáticos. ¿Bien? O sea, es para que tengan una idea de la magnitud que están adquiriendo estos desastres, que como les he dicho en otras ocasiones,
lo que va a llevar al traste. O sea, tiene que llegar en un momento en que ya no los estados, sino incluso el gobierno federal no va a tener dinero para cubrir todas las pérdidas que generan estos desastres. ¿Sí? En algún momento eso va a ocurrir, en algún momento. Y dicho sea de paso, parece que no está muy lejos, ¿no? Parece que no está muy lejos. Entonces, aquí él lo dice, ¿no? De este gobernador ha estado en 14 desastres declarados a nivel federal, 13 de ellos han sido generados por eventos climáticos. ¿Sí? Y dice, este es uno de los peores, no solo, o sea, tanto por la parte de pérdida de vida humana como la parte del daño, ¿no? La destrucción a la ciudad. Y que bueno, está haciendo una declaración de desastre federal. Que este es un tema, esa esquinita del tema la vamos a tocar un poquitico más adelante, ¿no? Pero evidentemente cuando se llega a este nivel de desastre, los estados no tienen recursos para enfrentarlo. Bien, eso es algo que tenemos que tener todos en la cabeza porque nos viene encima, a todos. Este es un video, fue de los primeros videos que vi, que realmente impresionante, ¿no? O sea, esa imagen desde una casa que les digo, para ver pasar un tornado tan cercano, yo no estaría en un segundo piso en una casa, bien, en un apartamento, en lo que fuera. Quizás ellos no tengan planta baja, o sea, la planta baja sea otra casa. Si usted está en una situación de este tipo, miren la violencia del viento afuera. O sea, esta casa sobrevivió. Yo no sé cómo no sacó las ventanas, pero el tornado evidentemente pasó bien cerca, bien cerca. Entonces, si usted está en una situación de este tipo, no tenga pena en tocarle la puerta al vecino de los bajos. Bien, es importante no estar en altos, tratar de bajar al nivel inferior de la edificación para evitar precisamente la intensidad de los vientos y cualquier tipo de destrucción, ¿no? Que es donde se generan las pérdidas humanas. Este es otro video de tornado también. Este es otro video del tornado también. Aquí bueno, lo clásico, ¿no? Que le lleva el techo a la casa que está al lado. También hay imágenes de caída de granizo, que miren, ahí la tiene. Caída de gran cantidad de granizo, que en este caso parece que no era muy grande, pero de todas formas genera grandes daños. Tiene el tamaño de una pelota de ping-pong. ¿Sí? Más los tornados, que obviamente son la estrella de todo el espectáculo, lamentablemente. Y realmente ha golpeado tan duro que aquí estaban sacando un hombre que estaba vivo todavía, ¿no? Y ahí están las personas en los refugios subterráneos, ¿no? Esperando a que pase todo entonces hay una historia de una muchacha que dice que a las 11 de la noche, imagínense, o sea, el peor momento para que te golpee a ti un desastre natural es en la noche porque no ves nada, y particularmente los tornados, tú no puedes verlo, ¿no? No puedes ver cuando vienen o cuán cerca o lejos están de ti. Y realmente hay una historia aquí de una muchacha que dice que, bueno, que sintió la alarma, se metió en el baño y la casa la golpeó el tornado, ¿no? Y cuando salió ya tuvo que salir por encima del refrigerador que le estaba bloqueando la puerta, ¿no? Y por supuesto, bueno, todo esto de la demora de los vuelos en los aeropuertos grandes, ¿no? O sea, todo esto son noticias que afectan. Ahí tienen los problemas con las redes eléctricas, que también es típico de todo esto, ¿no? Los vientos fuertes tumban los postes, tumban árboles, que a su vez tumban los cables, y para el caso de los tornados, ahí no hay arreglo. Definitivamente no hay arreglo. Donde golpea un tornado, no tenemos opción. Ahí no hay forma. La única forma de salvarse es esconderse bajo tierra, ¿no? Pero todas estas imágenes, dicho sea de paso, esto es el tema de las vacas. Voy a mostrarle unas imágenes, una imagen un poco más adelante que da lástima, ¿no? Pero realmente el ganado muchas veces no sufre mucho por este tipo de eventos y está fuera del control por parte de aquellos que lo cuidan. Entonces, estas son las noticias y las imágenes dantescas. En los vuelos de los drones, las imágenes de los drones son increíbles. Las imágenes de los drones son increíbles, ¿no? O sea, realmente el nivel de destrucción, o sea, nosotros ya debiéramos estar acostumbrados a esto. Esto no es algo fuera de lo común, es algo que ha ocurrido históricamente, ¿no? El caso de los automóviles volteados, todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Pero realmente estamos llegando a un punto donde ya el nivel de destrucción se va por encima de la capacidad, reafirmo, la capacidad económica de cualquier estado. ¿Sí? O sea, y ya lo han dicho, ¿no? Ya este evento por sí solo, en Kentucky y esta zona, se va por encima de $1 billón. Hay más de 5.000 casas dañadas. ¿Sí? O sea, y bueno, ya de ahí para allá el problema de los seguros, solamente los seguros, las reclamaciones a los seguros, ya es un tema peleagudo, ¿no? Porque las pérdidas son enormes. Alex, bienvenido, buenas noches.
Entonces, nada, da lástima. Lamentablemente son cosas que van a comenzar. O sea, los tornados se están expandiendo. Recuerden que los tornados se están expandiendo en cuanto al área geográfica que tienden a golpear, ¿no? Y están subiendo de intensidad y de número. Entonces, todo esto es algo que lamentablemente vamos a tener que acostumbrarnos. Ahora, la parte mala es eso, que los medios de prensa poco a poco van dejando esto de lado porque hay noticias que estas se transforman en noticias repetitivas, ¿no? Y hay noticias que se consideran más importantes, incluyendo cuando un equipo de fútbol gana un partido y cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a entrar entonces en algunas noticias y hacia el final vamos a retocar de nuevo este tema porque es sumamente importante. Bien, hay un cálculo que han hecho los científicos con respecto al sargazo. Bien, que todos conocemos. Cuando vamos a la playa vemos esas cosas, esas algas carmelitosas que se acumulan en la arena, en la orilla. Bien, eso es conocido como sargazo. Existe el famoso mar de los sargazos donde se enredó Colón por un tiempo. Renata, bienvenida, buenas noches. Bueno, la cosa es que como ha aumentado tanto la temperatura, no solo de la atmósfera, sino también del océano, ¿bien? Entonces estas algas se están supercargadas, se multiplican muchísimo. Aquí están hablando de que se espera que arriben a las costas del Caribe y de los Estados Unidos, a la costa este de los Estados Unidos, 31 millones de toneladas de sargazo. 31 millones de toneladas. Bien, eso es algo, y esta imagen que ven aquí, esto es en México, bien, la zona de México, donde están protegiendo destinos turísticos con estas barreras que flotan para evitar que el sargazo entre hacia la playa, ¿bien? Porque por supuesto, esto donde golpea afecta muchísimo a la industria del turismo. ¿Sí? O sea, para la industria del turismo esto es un golpe casi mortal, ¿no? Porque por una parte son apestosos, o sea, cuando toda esta materia orgánica llega a la orilla, comienza a descomponerse y genera un olor horrible. Pero además, estas algas capturan muchos metales pesados en el mar y toda esa cantidad de material tóxico, cuando se descomponen sobre la arena, termina siendo absorbida por la arena, ¿no? Contaminando la arena. Entonces, y donde quiera que se descomponga. Entonces, están hablando aquí, el tamaño que tiene esta isla de Sargazo que viene para acá, 5.500 millas. 5.500 millas de Sargazo. ¿Sí? Entonces, dicen, esto ocurre todos los años, pero cada vez está ocurriendo en mayor cantidad. ¿Sí? Y la causa de esto no solo es el aumento de la temperatura que ayuda a la explosión de estas algas, ¿sí? Sino también el hecho de que estamos inyectando nutrientes en el agua. Bien, una parte tiene que ver con que a la vez que hay mayor cantidad de algas, cuando se descomponen, todos esos nutrientes quedan en el océano. Bien, y eso impulsa o aumenta, amplifica el próximo boom de algas. Pero también recuerden que nuestros fertilizantes, los fertilizantes que usamos en la agricultura, son arrastrados por las aguas, van por los ríos y terminan ¿en dónde? En el mar. Entonces, todo esto incrementa las explosiones de algas que terminan, en este caso, incluyendo en este caso también reduciendo la cantidad de oxígeno en el agua. Así que terminan matando peces y todo tipo de vida, incluyendo corales. ¿Sí? Entonces, esto es una amenaza, pero está fuera de control. Está fuera de nuestro control. Entonces, lo único que podemos hacer, que de hecho sea de paso, ya se está hablando, sería recogerlo para usarlo en una forma de en algún tipo de procesamiento, ya sea, que de hecho sea de paso, una buena idea que han generado algunos científicos, que han propuesto algunos científicos, sería usar estas algas para desarrollar materiales para absorber el CO2 de la atmósfera. Bien, eso sería, bueno, un resultado muy apetecible, ¿no? Muy bueno, muy buena idea. Pero están hablando también de usarla como filtro para absorber metales pesados en el agua que se potabiliza para la ciudad y el consumo humano. ¿Bien? Entonces, esto golpea toda la zona del Caribe, golpea todos los años toda la zona este, la costa este de Estados Unidos, particularmente la Florida. ¿Sí? Entonces, esto es algo ya también a lo que hay que acostumbrarse. Esto va a venir todos los años. Y particularmente miren aquí la cantidad de sargazo que hay en esa playa. Todos hemos pasado por eso. O sea, en alguna ocasión hemos ido a la playa y ha estado llena de esa cosa, pero cuando se llega a los niveles que está aquí, que eso parece un dique, ¿bien? El olor es insoportable. Entonces, eso destruye la industria del turismo en la zona donde golpea. ¿Bien? O sea, todos nuestros cayos, los cayos del sur de la Florida, las playas, que dicho sea de paso, toda la costa de la Florida está siendo golpeada por esto, ¿no? Y toda la costa de la Florida es un interés turístico. Entonces, realmente, esto es algo que
no vamos a poder controlar porque lo estamos amplificando nosotros, tanto por el aumento de la temperatura del mar como por toda la inyección de material biológico que sirve de alimento para esto, ¿no? Entonces, esto termina matando parte de la vida en el mar, es un proceso que ya se ha ido de nuestras manos. ¿Sí? Ya esto no tiene arreglo y lo vamos a seguir viendo. Esto es para el resto de nuestras vidas. ¿Sí? O sea, esto en el mejor de los casos se le va a encontrar una aplicación, ya sea para quemarlo o para extraer algún tipo o para transformarlo en filtro, como se ha propuesto, pero más de eso no se va a hacer. Bien, en otras ocasiones hemos hablado sobre la famosa AMOC. ¿Recuerdan la AMOC? La corriente de circunvalación del Océano Atlántico. ¿Bien? Que está reduciendo su velocidad y se ha pronosticado en algunas ocasiones un colapso relativamente rápido. En otras ocasiones se dice que el colapso de esta corriente no va a ser hasta después del 2100. Bien, hay discusiones activas sobre eso. Pero lo importante es que se está reduciendo su intensidad. ¿Bien? Entonces, se está enlenteciendo esta corriente. Y esta corriente transporta calor desde el Ecuador hacia Europa, por ejemplo, y mantiene Europa con un clima más cálido. Bien, o sea, la famosa corriente del Golfo de aquí también es parte de eso. ¿Bien? Ahora, se ha hecho un estudio extrayendo lo que llaman núcleos, ¿bien? Haciendo perforaciones en el Océano Atlántico, y entonces han llegado a una conclusión muy interesante, y esto está relacionado con un enfriamiento que ocurrió en el hemisferio norte hace 3,6 millones de años. ¿Sí? Entonces, aquí tienen marcados los puntos donde se hicieron las perforaciones, y lo que le está diciendo a los científicos, y es la parte más importante de este estudio, ¿sí? Y es en la parte que se relaciona con lo que puede suceder ahora, con lo que está sucediendo y con lo que nos puede suceder en el futuro, ¿sí? Es que han identificado que, por lo menos para las condiciones que había hace 3,6 millones de años atrás, el colapso de la corriente ocurrió solamente en la zona este de la dorsal del Atlántico. O sea, la dorsal del Atlántico, el Atlántico, al centro del Atlántico, desde norte a sur, hay una especie de cadena montañosa, para decirlo así, ¿no? Eso se llama dorsal. Y entonces resulta que todo lo que estaba al oeste, las corrientes que estaban al oeste se mantuvieron funcionando, pero las que estaban al este, o sea, cerca de Europa, se frenaron, se redujo su velocidad. Entonces, este es un resultado sumamente interesante, pero mucho más que eso, importante para incluirlo en los modelos que estamos desarrollando y que estamos usando, que nos dicen, que nos pudieran decir y que tratamos de pronosticar con ellos cuál es el futuro de la famosa AMOC. Bien, recuerden que del futuro de la AMOC depende el futuro no solo de Europa, bien, depende el futuro también de la costa este de los Estados Unidos, depende el futuro de la Amazonía, de los bosques tropicales, incluyendo los bosques de la India, de Indonesia. ¿Bien? Entonces, este evento de la AMOC, si se detiene la AMOC, sería un evento, un desastre a nivel mundial. ¿Bien? O sea, recuerden que, por ejemplo, para el caso de Europa, si la AMOC se detiene y deja de llevar calor hacia Europa, 30 años después Europa se congela. Bien, o sea, es un evento que pudiera causar un desastre sumamente rápido, un colapso muy rápido, sobre todo para la población de Europa, que anda por los 450 millones. Imagínense si todas esas personas tienen que emigrar hacia el sur, el tremendo desastre que sería eso. Bien. Marta, bienvenida, buenas noches. Bueno, hemos mencionado aquí en muchas ocasiones el problema de las ciudades, cómo las ciudades se van hundiendo. Bien. Entonces, aquí tenemos una explicación que yo no conocía, es algo que aprendí, y eso es algo que me gusta de esta charla, precisamente, aprender cosas, ¿no? Buscando noticias sobre este tipo de eventos. Y aquí están hablando, por ejemplo, mencionar la ciudad de Detroit, bien, que se está hundiendo, pero se está hundiendo debido a un fenómeno diferente a lo que normalmente hemos conversado aquí. ¿Okay? O sea, hablando de la subsidencia, que no es otra cosa, y voy a dejar esta imagen aquí porque es muy típica de esto. O sea, las ciudades necesitan de agua, ya sea para el consumo humano, para el consumo de la agricultura, para el consumo de la industria, ¿bien? Y esa agua dulce que generalmente se extrae del acuífero, que es agua subterránea, cuando tú extraes esa agua, creas un vacío allí, y entonces la tierra que está encima se hunde. Comienza el proceso de subsidencia, que es como se le llama. ¿Eh? Entonces, esa subsidencia genera una serie de fenómenos que vienen asociados con ella. ¿Eh? Hay problemas con el acuífero y la intrusión salina y todo eso que hemos tocado aquí en otros programas, pero en el caso de estas ciudades en el interior,
Bien, lo que genera entonces que, por supuesto, las calles comienzan a hundirse, la ciudad comienza a hundirse, entonces es más factible cualquier tipo de inundación. Ante cualquier tipo de lluvia, aunque no sea tan grande, bien, hay inundaciones y como todo el sistema de alcantarillado está más bajo de lo que se diseñó, entonces la evacuación de las aguas se demora más. Eso trae como consecuencia que cuando hay inundaciones en la calle, pues puede demorar días y a veces semanas en evacuar toda esa agua. Aquí en Miami hemos vivido cositas parecidas, ¿verdad? Pero no al punto y no están generadas por lo mismo que está ocurriendo aquí en esta zona de Detroit. Aquí explican los científicos que el hundimiento que hay en esta zona, que dicho sea de paso, es el equivalente, el hundimiento al año es de 1,52 milímetros, o sea, el grosor de una tarjeta de crédito. ¿Bien? Ahora, ¿por qué se está hundiendo Detroit y toda esa zona? Bien, tiene que ver con la última glaciación. O sea, recuerden que hace más de 10.000 años todo Norteamérica estaba cubierta por hielo. Y de hecho, los grandes lagos, por ejemplo, esas depresiones de los grandes lagos fueron creadas por los glaciares. Bien, cuando los glaciares se derritieron, que comenzó el calentamiento y se derritieron todos los glaciares, pues eso eliminó un peso, que era el peso del hielo sobre el continente. Entonces el continente comenzó a subir, a rebotar hacia arriba, porque se le fue quitando el peso. El resultado de eso, bien, para explicarlo como ellos lo explican aquí, que es una forma bien práctica, es que cuando tú estás mucho tiempo sobre un colchón y te levantas, se queda tu marca, la profundidad de tu peso, se queda marcada en el colchón y el colchón poco a poco comienza a recuperar su forma normal, ¿no? Pero en lo que esa zona que está hundida va subiendo, las zonas que estaban a los lados, que estaban más arriba porque tu peso obligaba a desplazar una parte del colchón, para decirlo así, bien, los bordes que están fuera de donde tú estás acostado se elevan. Entonces, cuando tú te levantas, la parte de donde tú estabas acostado comienza a elevarse, pero las partes que estaban afuera y que se habían elevado producto de tu peso comienzan a bajar de altura. Y eso es lo que está sucediendo en Detroit. O sea, Detroit se está hundiendo porque la parte de los grandes lagos está subiendo. O sea, se está readaptando a la falta del peso de hielo. Y este es un fenómeno que, miren cuánto tiempo está durando. O sea, miles, decenas de miles de años, más de 10.000 años. ¿Eh? Entonces, este es un fenómeno que es diferente a lo que sucede, por ejemplo, aquí en Miami o en Houston. ¿Bien? Ciudades que se están hundiendo por el fenómeno de subsidencia propiamente hablando, que es la extracción del agua subterránea. Entonces, nada, están diciendo, bueno, aquí los ingenieros, los arquitectos que entrevistan, dicen, bueno, las ciudades están diseñadas, esta ciudad está diseñada para tener un poco esos cambios. ¿Sí? No es algo que sea fuera de lo común, entre comillas, pero sí, poco a poco, porque estos son cambios sumamente lentos, ¿sí? Poco a poco se va a ir comenzando a ver cómo comienzan a haber inundaciones más duraderas y más profundas en las calles de las ciudades. Y por supuesto eso afecta al alcantarillado y comienza a afectar también las viviendas y los negocios, ¿no? Tarde o temprano. Pero es un fenómeno al cual las ciudades tienen un poquito de tiempo para irse adaptando porque es mucho más lento de lo que estamos hablando, por ejemplo, acá en la Florida. Recuerden que aquí la subsidencia de las ciudades, por ejemplo, aquí en la Florida, Miami, o aquí el sur, donde estoy yo, Homestead, se está hundiendo, pero a la misma vez el nivel del mar está subiendo. Entonces, se siente por relatividad, ¿no? Por relación, la relación entre ambas cosas, uno que está subiendo y el otro que está bajando, pues se amplifica el efecto de la subsidencia. Bien, voy a tocar este tema porque algunas personas me han preguntado y están preocupados por esto. ¿Bien? O sea, el tema de los supervolcanes, como el de Yellowstone, ¿bien? O sea, las personas siempre están preocupadas por eso. Yellowstone, constantemente las personas preguntan si eso no puede hacer erupción y por ahora los científicos dicen que no. ¿Bien? Bueno, el Campi Flegrei, el que está en Nápoles, en Italia, en la ciudad, cerca de la ciudad de Nápoles, ¿bien? Ese es otro volcán enorme que ahora están teniendo eventos allí masivos, o sea, llegó a haber hasta un terremoto de magnitud 4.4. Y entonces está la discusión por parte dicho sea de paso, hay muchísimos en YouTube que están haciendo dinero con estos videos sobre los terremotos y la posibilidad de que haya una erupción volcánica en el medio de Europa, ¿no? Pero está la discusión sobre, toda esa zona es muy turística y entonces está la discusión sobre si favorecer, ¿no? O sea, mantener el turismo allí y mantener el nivel de alerta volcánica bajo, que ahora lo tienen en un nivel 2, de un nivel de una escala de 4, ¿bien? O de evacuar la población, que serían decenas de miles de personas o cientos de miles.
Entonces, lo que han dicho aquí estos científicos de Stanford es que han hecho un análisis, ¿bien? Y esto para si ustedes tienen amistades o conocidos allá, para calmarlos un poco, porque hay muchísimos problemas psicológicos, ¿no? Y ansiedad por parte de la población, porque se están sintiendo enjambres de terremotos en la zona. ¿Sí? Entonces, por supuesto, una erupción de un supervolcán de esto afectaría a todo el planeta. Bien, por eso es que traigo el tema fundamentalmente, pero para decirles que lo que están diciendo los científicos de Stanford es que la actividad sísmica que hay en la zona actualmente, ellos piensan que no sea producto del magma subterráneo, sino por la intrusión del agua, o sea, el agua de lluvia que se ha ido acumulando y comienza a ejercer presión al calentarse sobre la corteza terrestre, bien, cuando está a nivel subterráneo. Entonces, ellos dicen que existe una posible solución para este evento y sería aliviar la presión, o sea, buscar una vía de escape para esa agua subterránea que está ejerciendo presión, ¿bien? Y que eso pudiera aliviar muchísimo. Dicho sea de paso, se está detectando una subida del nivel del terreno en toda esa zona de 2 a 3 centímetros. ¿Bien? O sea, es bastante intensa. Entonces, había preocupaciones sobre si podría haber una erupción volcánica ahí. Parece que no. Ojalá que no. Bien, porque esto ya sería el colmo en medio de todos los problemas que hay, que tuviéramos que también luchar contra esto, ¿no? Dicho sea de paso, una erupción en esta zona, ese posible volcán que hizo erupción hace más de 30.000 años y 10.000 años atrás, bien, es casi un supervolcán y tiene varias bocas. Entonces, realmente es una situación donde si se genera un desastre allí, hay muchísima población y toda una industria turística allí, el desastre sería mayúsculo. Yo no sé si este artículo aquí tiene unas imágenes como se ven el vapor de agua saliendo por las fisuras y todo. O sea, realmente es una zona que, yo se los digo, yo no viviría allí. Nada más que por si las moscas, como decimos nosotros, ¿no? Por si acaso. Bien, los investigadores están, como dice aquí, subiendo una bandera roja, ¿no? Alertando de un dramático cambio en el comportamiento de las aves. Entonces, ellos están aquí analizando un tipo de ave, un tipo de pájaro muy específico, pero la pregunta importante de esto es, ¿cuánto tiempo van a poder mantenerse estas aves existiendo? Bien, continuar su existencia como especie. Y entonces, esta es una ave pequeña que se alimenta de insectos. Bien, le llaman, eh, esta se le llama, a ver si encuentro el nombre por aquí, porque es un nombre muy curioso, ¿no? Pero lo importante de esto, ahorita encuentro el nombre, lo importante de esto es que ellos han hecho un análisis, le llaman el flycatcher, el cazador de moscas. Bien, entonces, dicen que la migración de estas aves, los adultos, particularmente los machos y las hembras, no emigran a la misma vez. ¿Sí? Entonces, dicen que particularmente el producto del calentamiento, o sea, recuerden que con el aumento de la temperatura de la atmósfera, las estaciones están cambiando. O sea, el verano llega antes, la primavera es más corta, el invierno es más suave. Bien, todo eso está sucediendo. Entonces, se está adelantando la primavera, se está adelantando el verano. Y entonces, las especies vivas, incluyendo las plantas, los insectos, los pájaros, están cambiando sus patrones de comportamiento. ¿Bien? Entonces, dicen que ahora estos pájaros han ido adelantando, en los últimos 32 años han adelantado su migración en 14 días, 2 semanas. O sea, están migrando 2 semanas antes. ¿Sí? Entonces, los adultos migran 13 días antes que los jóvenes. ¿Bien? Y las hembras adultas emigran 5 días antes que los machos adultos. ¿Bien? Entonces, esto tiene un problema, ¿bien? Porque hay un sincronismo en la naturaleza, existen sincronismos. ¿Bien? Y esto puede generar esta diferencia que está aumentando en la migración entre las hembras y los machos, puede generar una falla a este sincronismo, una falta de sincronismo. Y eso afectaría a la especie totalmente. O sea, a la vez que no pueden sincronizarse la hembra y el macho, pues entonces el apareamiento no ocurre en la época que debiera ocurrir y por lo tanto todo el proceso del nido y de las crías tampoco ocurre en el momento que debiera ocurrir. ¿Bien? Entonces, si es que ocurre, porque si están muy fuera de sincronismo la hembra y el macho, ya la cosa no funciona. ¿Bien? Entonces, dicho sea de paso, que esto es importante realizarlo. ¿Bien? O sea, las migraciones de pájaros están ajustadas para llegar a ciertos puntos, no solo huyendo del invierno, sino a la zona donde llegan. Ellos han ajustado sus migraciones para llegar en el momento en que hay
un aumento de la floración, hay más flores y por lo tanto hay más insectos y eso les garantiza su alimento. Entonces, si los pájaros llegan antes de la floración, se mueren de hambre porque no hay suficientes insectos. ¿Bien? Igualmente, o sea, todos estos ciclos en la naturaleza están sincronizados y los estamos desincronizando con el calentamiento global. ¿Sí? Entonces, esto es una preocupación muy grande porque dicen los científicos, ¿no? O sea, dicen que si seguimos, o sea, ¿cuánto va a poder seguir sobreviviendo esta especie si este ritmo de cambio, 15 días en 32 años, qué va a suceder en los próximos 32 años? ¿Bien? Si en 32 años pasados han acelerado su migración en 15 días, imagínense cuando pasen 32 años más. ¿Bien? Y eso pudiera llevar al trasto con la especie. ¿Qué sucede si colapsa una especie de esta, si se extingue? Pues bueno, ellos controlan especies de insectos, pero a la misma vez estas especies de pájaros son alimentos de aves de rapiña e incluso de ardillas, cosa que yo no sabía. Bien, entonces la cadena alimenticia está no solo compuesta por pequeños eslabones, sino también por sincronías, eventos que están sincronizados. Entonces, es suficiente que se desincronice una especie y esa especie colapse y de ahí para allá vienen un montón de efectos. Bien, aumenta la cantidad de insectos, que dicho sea de paso, puede ser perjudicial para la agricultura, pero por otro lado, haría colapsar también a las especies que son depredadores de estos pájaros. Entonces, esto es un tema. Dicen aquí, la población de pájaros ha caído un 53% en los últimos 50 años, producto solamente del uso de los pesticidas y del cambio de los hábitats. O sea, el cambio de los hábitats es cuando nosotros cortamos los árboles y todo, y cambiamos todo y fabricamos casas y edificios ahí. ¿Bien? Entonces, es todo esto, entre todas las cosas que estamos golpeando, o sea, el uso de pesticidas, que como el caso del DDT, que afectaba el grosor de las cáscaras de los huevos, ¿recuerdan aquello? El cambio, o sea, la invasión de los hábitats y entonces además les estamos cambiando el clima. O sea, es un golpe por varios frentes y eso muchas especies no lo van a poder soportar. Bien, este es un grupo. La semana pasada trajimos la noticia de que se cerraba, producto de las políticas de la administración actual, cerraron la Escuela Nacional de Bomberos, la Escuela de Incendios, la escuela que entrenaba a los bomberos a nivel nacional de los Estados Unidos para enfrentarse a los incendios. Entonces, este estudio, este es un grupo de científicos que aquí explican cómo han hecho estudios, cómo hacen los estudios para enfrentarse a dos tipos de fuegos muy importantes que están surgiendo ahora y que se están intensificando, ¿no? Uno son las baterías de litio. Bien, que hoy no traigo video del señor, pero tengo por ahí un par de videos del bombero que hay casos ahí súper interesantes. Pero los fuegos generados por las baterías de litio están aumentando muchísimo, como todos sabemos, ¿verdad? Pero también se están intensificando y, por ejemplo, el incendio de La Jaina y los incendios que tuvimos aquí en Los Ángeles, bien, esos incendios horribles que ocurrieron, son una muestra de esto que están estudiando estos científicos y este grupo de especialistas. Que no es otra cosa que lo que llaman los incendios en la barrera entre la parte de la ciudad y la parte salvaje. ¿Bien? Allí dice que los incendios se hacen mucho más fuertes, más intensos y más violentos. Entonces, esa barrera, que no es una barrera, en realidad se transforma en un corredor de los incendios, ¿no? Es, entre otras cosas, lo que intensificó y facilitó el incendio de La Jaina. ¿Bien? O sea, el incendio de La Jaina comenzó justo en el borde de la ciudad. Y eso lo hizo mucho más difícil porque, entre otras cosas, bueno, recuerden que el incendio de La Jaina no sucedió por una sola causa, al igual que el de Los Ángeles, por ejemplo. O sea, todos estos incendios están causados por múltiples cosas a la vez. En el caso de La Jaina estaba un huracán, un ciclón tropical que estaba pasando muy al sur de Hawái, pero que generó vientos de hasta 80 millas. ¿Recuerdan? Que eso favoreció muchísimo los incendios. Habían unas especies de hierba, o sea, allí en Hawái se cultivó piña y caña de azúcar, y cuando se abandonaron todos esos cultivos, comenzó a surgir la hierba de Guinea, esta enorme, que cuando se seca, es un combustible perfecto para generar un incendio y trasladarlo de forma muy rápida, ¿no? Intensificarlo rápido y moverlo de forma muy rápida de un lugar a otro. ¿Sí? Entonces, además de todo eso,
los problemas que hubo con la falla con las sirenas que no se activaron. ¿Recuerdan toda esa historia del incendio de Hawái? Fue horrible. Bueno, y después se acabó el agua para los bomberos y los policías no sabían, se cayeron las comunicaciones y todo ese caos que se genera ahí. Bueno, ese es un proceso sumamente complejo, ¿sí? Entonces, este señor, este grupo de señores, de ingenieros, ha estado investigando los incendios estos de las baterías, que dicho sea de paso, ahora específicamente en este caso mencionan la investigación en una simulación de un incendio de este tipo en un vagón de tren. O sea, porque ahora todos los que viajamos tenemos baterías con nosotros, de todo tipo, una cámara fotográfica, los teléfonos celulares, una laptop, ¿verdad? O las propias baterías, los bancos de batería que tenemos para cargar el teléfono cuando se le está acabando la batería. ¿Sí? Entonces, un carrito de control remoto de un niño, lo que sea, un tablet, todo tiene baterías de litio. Entonces, cuando tú tienes un incendio actualmente en un vagón de tren o en una casa o un negocio, donde sea, bien, se ve sumamente acelerado e intensificado por todos los incendios de baterías de litio que hay dentro de los locales. Entonces, ellos ponen aquí varios ejemplos. Yo no voy a tocar mucho el caso este, pero realmente el tema de las baterías de litio se va a ir complejizando. Y dicho sea de paso, aquí aclaran que las famosas baterías de sodio, que pueden ser las sustitutas, deben ser las sustitutas de las baterías de litio, que yo había escuchado decir que eran más seguras, que eran menos propensas a incendiarse. Dicen estos señores que la diferencia no es tanta, o sea, y que también son peligrosas las baterías de sodio. Entonces, al final de esto, bien, aquí menciona, bueno, la cantidad de estructuras que fueron dañadas en el incendio de La Jaina, porque ellos, una de las cosas que analizan ahí, dicho sea de paso, ellos estuvieron allí y cuando se producen estos incendios, pues se generan todo tipo de sustancias tóxicas. Bien, recuerden que los incendios en nuestras ciudades están amplificados por toda la cantidad de productos químicos y plásticos y todo tipo de cosas raras que tenemos en nuestras casas, ¿no? Que estamos acostumbrados a interactuar con ellas, pero que son, que alimentan grandemente a cualquier incendio. ¿Bien? Los plásticos de las computadoras, de los printers, de las impresoras, de todo, los plásticos de los juguetes, ¿bien? Todo eso son sustancias que son extraordinariamente combustibles. Entonces dicen ellos que anteriormente a toda esta fiebre, a toda esta explosión de baterías y de plásticos y todo eso, cuando sucedía un fuego dentro de una casa, un incendio, las personas tenían 17 minutos para salvarse, para abandonar la vivienda. Bien, actualmente dicen que son 3 minutos. Esa cifra se ha reducido para abandonar la casa o la vivienda o el local que se está incendiando. Hay que abandonarlo antes de 3 minutos porque el incendio prácticamente explota. ¿Bien? Entonces se intensifica muy rápidamente. Entonces, el artículo está muy interesante, es bastante largo. Bien, yo marqué muchas cosas aquí, pero los estoy dando el resumen al respecto. Porque realmente el tema de los incendios, bien, aquí está la cifra, ¿eh? O sea, hace 40 o 50 años el promedio era 17 minutos, tenías 17 minutos en promedio para escapar. Ahora son solamente 3 minutos. O sea, ya todos lo sabemos que el día que griten fire, fuego, lo que sea, tienes 3 minutos para salir del local. ¿Bien? Hay que salir extremadamente rápido. Esta es otra parte del tema de los incendios. ¿Bien? Este es un post de la NOAA donde nos muestra el problema del humo. ¿Recuerdan? Fue el año pasado. Sí, fue el año pasado, ¿no? Que hubo los incendios esos horribles en Canadá y que todo ese humo bajó hacia la frontera, pasó la frontera hacia los Estados Unidos y generó todo un montón de problemas aquí. Y esta foto particularmente habla de unos incendios en Oregon y miren cómo el humo va de un lado a otro del país. Termina saliendo por la costa este del país, ¿no? O sea, atraviesa el país de un lado al otro. Y el problema es que estos incendios, cuando se producen en ciudades, ¿bien? No solo llevan el hollín típico de la madera y esas cosas, sino que hay un montón de química metida allí. O sea, de residuos de quema, de residuos químicos que son altamente contaminantes, ¿no? Y peligrosos para la salud humana. Entonces, este tema del humo de los incendios, bien, que dicho sea de paso, aquí traigo, o sea, no se ha dicho en la prensa, pero hay incendios actualmente ocurriendo ya aquí en los Estados Unidos, bien, es típico del verano, bien, cada verano que viene, y aquí está el artículo que habla sobre esto, ¿no? O sea, desenmascarando la química compleja del fuego en los incendios, del humo en los incendios estos en los bosques y en las ciudades, ¿eh?
Entonces, ellos ponen aquí varios puntos, pero al final el mensaje es el que les doy, ¿no? O sea, la química de todo lo que usamos, toda la electrónica, los plásticos, todo eso, cuando se quema, eso genera sustancias extraordinariamente contaminantes y venenosas, para decirlo así. O sea, son altamente tóxicas, ¿no? Entonces, los científicos tienen que estar trabajando con eso para tener una idea de cómo activar las alertas para la población a la hora de decirle, bueno, no salgan a la calle como sucedió, que ya llevamos 2 semanas hablando de eso, ¿no? O zonas que han estado altamente contaminadas aquí en los Estados Unidos, donde ya le advierten a los niños y a las personas que tengan COPD y esas enfermedades pulmonares, no salir a la calle por esa cosa. Bien, este es el caso que les decía. Fuegos en Minnesota, bien, fuegos en los bosques de Minnesota también. Aquí ponen, bueno, hablan del caso, o sea, cómo los bomberos tienen que luchar contra el momento crítico del incendio, ¿no? Cuando explota. Y particularmente dice aquí que en la noche, y esto ya es de mayo 14, o sea, prácticamente ha sido esta semana. No he visto si ya lograron apagarlo, o sea, en el momento que sale esta noticia, el incendio había subido hasta 20.000 acres, había explotado, como le dicen los bomberos, ¿no? Había crecido enormemente a lo largo de la noche y había quemado más de 20.000 acres, ¿sí? Entonces, habían 3 incendios y más de 144 estructuras destruidas, o sea, de edificaciones y estructuras de todo tipo. O sea, este tema de los incendios es otra parte del problema grave que tenemos, ¿no? Ahí tienen fotos del incendio. Es otra parte del problema grave que tenemos que se está intensificando todos los años y que nos estamos teniendo que adaptar a eso, pero la pregunta, como siempre les hago, es ¿hasta qué momento nuestra sociedad va a soportar estos impactos? O sea, es un ataque, pero no es un ataque por un flanco, es por una parte los incendios, por otra los granizos, por otra las inundaciones rápidas, por otra la sequía. ¿Sí? Entonces, los tornados, los huracanes, son muchos eventos que están ocurriendo a la vez y que están costando muchísimo. ¿Sí? Este es otro video, vamos a quitarle el sonido, donde se ve también con un dron todos los efectos del tornado. No, prácticamente allí no ha quedado nada. O sea, donde pasan esos tornados, prácticamente es una chapeadora, ¿no? Como decimos nosotros, o sea, una cortadora de césped. Bueno, ahí la entendés. Ok, ahí pueden ver que eso, bueno, es increíble cómo crea un pasillo, ¿no? Donde pasa el tornado, que dicho sea de paso, por suerte aquí no era muy ancho, pero no deja piedra sobre piedra. Ahí lo que deja nada más es la la parte de abajo, el basamento de la casa, ¿no? El piso, cuando es que lo deja, porque a veces incluso eso lo ha levantado, estos tornados a veces han levantado el asfalto de las carreteras. Bien, el problema del agua. Bien, o sea, uno de los problemas que tenemos ya y que viene peor para el futuro, el problema de la sequía. ¿Sí? Bueno, hace 2 o 3 programas atrás tocamos el tema de los acuerdos, o sea, de las conversaciones que había entre Estados Unidos, la delegación de Estados Unidos y la de México, con el problema del Río Grande y todo eso, la distribución de agua en la frontera entre ambos países. ¿Sí? Este tema del agua, cuando está dividido en las fronteras de un país, recuerdan lo que acaba de pasar, que dicho sea paso, todavía no ha terminado, entre la India y Pakistán. Bien, la India, ¿qué hizo? Amenazó con cerrarle el agua potable, el agua de los ríos a Pakistán. ¿Bien? O sea, este tema se va a ir poniendo más complicado en la medida que pase el tiempo. ¿Por qué? Porque los ríos van a tener menos caudal, las sequías van a ser más intensas y por supuesto la población va creciendo. Entonces requiere mayor cantidad de agua. La industria va creciendo y requiere mayor cantidad de agua. La agricultura y particularmente la ganadería requiere mayor cantidad de agua. Entonces, este es un tema complicado. Y aquí, particularmente en este artículo, están hablando de cómo las compañías de petróleo y gas de Texas, ¿sí?, han estado sacando billones de galones de agua del Río Grande y del río Pecos, ¿sí?, para hacer perforaciones, para hacer lo que llaman el fracking. ¿Sí? El fracking no es otra cosa que hacer una perforación para buscar petróleo, pero entonces inyectan agua con químicos a gran presión para que eso saque el petróleo que hay dentro de la roca. ¿Bien? Entonces, gracias a ese sistema, Estados Unidos se ha hecho el principal exportador de petróleo, entre comillas, de todo el planeta, ¿no? Pero es un sistema que usa grandes cantidades de agua y toda esa agua que se usa en el fracking es prácticamente después inservible para nada. O sea, dicen los científicos que el agua que se usa para el fracking ya sale del ciclo natural del agua en la tierra.
Esas aguas están tan contaminadas que no pueden permitirse siquiera que se evaporen y que se transformen en nubes, ¿no? Y que después llueva. Entonces, aquí particularmente, este grupo que se llama American Rivers, o sea, Ríos de América, es un grupo que probablemente sea, me imagino que sea voluntario, ¿bien? Dicen que han logrado averiguar cuánta agua las compañías de petróleo y gas de fracking de Texas han estado extrayendo del Río Grande. O sea, y aquí ellos ponen cifras. Bien, dicen que estas compañías han usado 31.000 acre pies. Bien, ¿qué cosa es un acre pies? Imagínense una extensión de un acre con un pie de altura de agua. Bien, es una medida que se usa mucho aquí, en estos Estados Unidos. Bien, entonces eso es más o menos 10.000 millones de galones. 31.000 acre pies son 10.000 millones de galones que se han extraído del Río Grande, bien, solamente para hacer perforaciones para extraer petróleo, para el fracking, ¿sí? Entre el 2021 y el 2024, o sea, solamente en 3 años. ¿Sí? Entonces, esa cantidad de agua es suficiente para alimentar o mantener el agua asegurada para 113.500 casas en Texas, suponiendo un consumo diario de 246 galones por casa. O sea, Estados Unidos es uno de los lugares donde más agua se consume. Nosotros consumimos de todo, ¿bien? Estados Unidos es uno de los mayores consumidores de todo. Pero particularmente en el tema del agua, nosotros, vaya, nos damos gusto, ¿bien? Y recuerden que aquí una parte del agua que se usa es para regar la hierbita tonta que tenemos frente a las casas, ¿no? La hierbita europea. Entonces, este grupo se ha dedicado a descubrir, ¿no? A mostrarle, a sacar a la prensa estas compañías, cuánta agua consumen estas compañías para contaminarla, porque al final se usa para extraer petróleo, pero después eso se deja en unas piscinas allí totalmente contaminadas y no se puede usar para nada. ¿Okay? Entonces, por supuesto, las compañías dicen que ellos están usando agua reciclada, que dicho sea de paso, o sea, la base de este estudio, de este artículo, es que hay agua que ellos pueden usar, que pueden reciclar, que ya ha sido usada para el fracking, pero que pueden volver a usar, ¿bien? Y no la están usando. Claro, es más cómodo tener una tubería montada en un río y usar el agua del río y más nada, y olvidarte de eso, que el proceso de reciclaje siempre cuesta más que usar el agua natural. ¿Sí? Entonces, esto, nada, yo no creo que esto tenga arreglo a excepción de lo que puede ser que venga, porque recuerden que los precios del petróleo están cayendo. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita, la OPEC y toda esa gente decidieron aumentar la producción, entonces los precios del petróleo están bajando. Y como los precios del petróleo están bajando, bien, una vez que bajen de $60 por barril, ya el fracking se va a hacer incosteable. ¿Sí? Y entonces eso pudiera llevar al traste la producción de petróleo, gran parte de la producción de petróleo de los Estados Unidos. ¿Bien? O sea, eso es algo que está por ahí dando vuelta, no está muy lejos. ¿Bien? Y vamos a ver qué sucede con el mercado próximamente. Bien, 2025 pudiera ser el segundo año más caliente en los registros en el planeta Tierra. Bien, solamente detrás del 2024. O sea, hasta ahora el 2024 tiene el récord. ¿Sí? Entonces, dicen aquí, y eso particularmente aquí para los 48 estados del continental de los Estados Unidos, bien, dicen que abril ha sido una de las primaveras más calientes en récord. Bien, en 131 años de récord. Marzo y abril están en el quinto periodo de 2 meses consecutivos más caliente en 131 años de récord. ¿Sí? Entonces, el Servicio Nacional Meteorológico dice que, por supuesto, no solo hay más calor, sino también que la humedad está más alta. ¿Sí? Y particularmente ahora con el domo de calor, porque ahora en estos días, aquellos que han salido, incluso aquí en la Florida, pero también en zonas más arriba aquí en los Estados Unidos, se han dado cuenta, deben haberse dado cuenta de lo altas que están las temperaturas. Bien, que ese es otro tema que traigo aquí. Bien, entonces la NOAA dice que el 2025 ya tiene un 39% de posibilidades de ser el segundo año más caliente en récord, solamente por detrás del 2024. Tiene un 3% de posibilidades de ser el año más caliente en récord. Bien, y hay más de un 99% de posibilidades de que 2025 sea uno de los 5 años más calientes en récord. Definitivamente. ¿Bien?
el calentamiento global se está acelerando. Bien, o sea, eso que pasó en el 2023, en febrero, marzo, abril del 2023, esa subida de la temperatura, no se ha resuelto. No hemos regresado al estado anterior. Recuerden la palabra tipping point, puntos de no regreso, puntos de inflexión. Algo pasó en febrero, en la primavera de 2023, ¿bien? Que ha producido un cambio a nivel mundial y ya las temperaturas no van a regresar, por lo menos por lo que parece, no van a regresar al estado anterior. ¿Bien? Entonces, esta gráfica, vamos a reducirla un poquitico para que puedan verla bien. Están poniendo en 2025, actualmente ya está hasta lo que va del 2025, bien, está 1.53 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que estamos por encima del famoso Acuerdo de París. O sea, recuerden que el 2023 terminó con 1.5, más de 1.5 por arriba, el 2024 con 1.63, si mal no recuerdo, fue el número que dio Copérnico, pero ya lo que va del 2025 estamos 1.53 por encima del nivel preindustrial. O sea, vamos camino de cabeza a romper el Acuerdo de París, a pasarnos por encima del Acuerdo de París, ¿no? O sea, seguimos por encima del 1.5. Y eso, o sea, el hecho de que se quede atrás el Acuerdo de París es una mala noticia, pero no es la parte más preocupante de todo. ¿Bien? La parte preocupante con esto es que este gráfico, como ven aquí, va a seguir subiendo y subiendo y subiendo. Bien, esto no se va a quedar en 1.53 y en 1.63. Esto va a seguir subiendo y todo indica que se está acelerando. ¿Bien? Entonces aquí tienen este gráfico desde 1980 hasta abril del 2025. Aquí tienen cómo han habido o sea, pequeñas variaciones, pero las temperaturas en la atmósfera terrestre están definitivamente subiendo. Para aquellos que les digan, no, eso no es verdad, el calentamiento global no está pasando, el cambio climático es un hoax y no sé qué. Bueno, aquí están las muestras, ¿eh? Aquí está la muestra de que eso está sucediendo, de que el cambio global, el calentamiento global está sucediendo. ¿Bien? Y lo que viene para esta semana, que ya lo estamos viviendo, y la semana que viene, bien, sobre todo para inicio de la semana que viene, hasta aproximadamente martes y miércoles, es un domo de calor. Un domo de calor. Bien, ya el miércoles va a comenzar a caer poco a poco, a reducirse, ¿no? Pero ¿qué cosa es un domo de calor? Y aquí está el gráfico que quiero mostrarles. Vamos a reducirlo un poquitico. Ya una vez lo explicamos, pero nunca está de más retocarlo, ¿no? Para aquellos que ven esta charla por primera vez, ¿no? El domo de calor no es otra cosa que una alta presión atmosférica que se queda sembrada, para decirlo de alguna forma, se queda estática sobre una zona y entonces se genera este ciclo donde el calor se recircula. Entonces, como es una alta presión, allí no hay lluvias, no hay nubes, no hay nada que nos bloquee la luz del sol, así que se comienza a amplificar la temperatura. ¿Bien? Comienza a subir la temperatura, a intensificarse y se mantiene caliente, pero caliente a un punto donde ya no solo es peligroso para los animales y los pájaros, los insectos, sino para nosotros también. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que aconsejan en estos casos? Por supuesto, bueno, aire acondicionado, tomar mucha agua, no estar mucho tiempo afuera. Bien, yo no traigo la tablita hoy, pero recuerden que cuando se pasa de 35 grados Celsius, 95 grados Fahrenheit en la temperatura y un nivel más de 80% de humedad, bien, estar 6 horas bajo esas condiciones puede ser mortal para las personas. Bien, entonces es importante, no olviden esto, sobre todo para aquellos que tienen niños y hacen, ¿cómo se llama esto? Educación física al exterior, o que van a los parques, o aquellos que van a hacer camping, o a hacer hiking, a hacer escalada por allí, o a pasear por el monte, o a pescar. Bien, que tengo familiares que fueron a pescar hoy y decían, ¿qué calor hace? Sí, es un domo de calor que tenemos en el sur de los Estados Unidos. Bien, no es otra cosa. Bien, este es otro video que muestra los resultados de los tornados, ¿no? Y les estoy mostrando 2 o 3 videitos y noticias porque al final vamos a tocar un tema muy importante con esto, ¿no? Vamos a cerrar, casi a cerrar un poco sobre esto, ¿no? Pero para que tengan una idea bien clara del nivel de desastre que ocasionó esto. ¿Bien? O sea, realmente este tema de los tornados, que dicho sea de paso, ahora estamos comenzando. Bien, esto está comenzando, no estamos en el máximo, en el pico de la temporada, no, esto está comenzando ahora, ¿bien? Y esto sumado al domo de calor y a todos los eventos meteorológicos extremos, ya saben, ¿no? Es realmente
preocupante. Y por supuesto, dicho sea de paso, aquí la persona que dijo, que vi la noticia hoy en la televisión, justo antes de empezar la charla, las pérdidas, o sea, ahí hay más de 5.000 casas dañadas solamente en esa zona. Bien, las pérdidas son de más de $1 billón, más de 1.000 millones de dólares. Y la persona que estaba dando la conferencia de prensa lo dijo: prepárense porque la recuperación va a ser sumamente larga, va a ser lenta, bien, y ya saben, ¿no? Dolorosa para las personas que lo han perdido todo, ya saben, ¿no? Y aquí vamos a tocar sobre este tema de la recuperación un poquitico más adelante, que es sumamente importante. Bien, servicio Copérnico. ¿Bien? Aquí lo está, porque el anterior era sobre de la gente de acá de los Estados Unidos, pero el servicio Copérnico de la Unión Europea dice que abril 2025 es el segundo más caliente a nivel global, a los récords globales. Bien, 1.51 están reafirmando eso. Dicho sea de paso, bien, para el caso de con una temperatura promedio están diciendo 0,60, porque como todas estas mediciones casi siempre son relativas, ¿sí? El 1.51 se da sobre los niveles preindustriales, o sea, 1850, 1900, ¿sí? Hace 200 años atrás prácticamente, un poco más, ¿sí? Pero cuando se compara con el promedio entre 1991 y el 2020, hemos subido 0,6 grados Celsius. ¿Sí? Pero ya en abril del 2025 ya la subida es de 1,01 grados Celsius. O sea, se está acelerando el calentamiento global. Bien, aquí tienen los mapitas y estas cositas. Pero el mensaje importante, bien, se está acelerando el calentamiento global. Les traigo unas gráficas aquí para que tengan una idea, porque las gráficas ayudan muchísimo en todo, para entender todas estas cosas, porque yo sé que cuando las personas se les dice, yo sé, lo que escuchan estas charlas en podcast o en la emisora de radio, les es más difícil visualizar los datos y los números que se ponen en esta charla. ¿Bien? Esta gráfica muestra aquí cuál es el forzamiento radiativo, ¿bien? Que es una medida que usan los científicos que trabajan con respecto al tema del calentamiento global, ¿no? Pero lo importante aquí, ¿bien? Que esa es la cantidad de energía por metro cuadrado, watts por metro cuadrado, ¿bien? La cantidad de energía que se queda aquí en la atmósfera producto de los gases de efecto invernadero y cosas por el estilo. Bien, fíjense cómo el CO2 es el principal responsable. O sea, esta gráfica que tienen abajo, esta barra que tienen abajo, es el total del calentamiento antropogénico relativo a 1750, que es el nivel preindustrial. ¿Sí? El principal culpable de lo que está pasando es el CO2, ¿sí? Que es un gas, recuerden, que se va a pasar, o sea, es un gas que tiene que ser absorbido por las rocas. Por lo tanto, demora va a estar por lo menos todo el CO2 que hemos puesto en la atmósfera, que hemos inyectado con la quema de los combustibles fósiles, va a estar por lo menos 1.000 años en la atmósfera, calentando la atmósfera. ¿Bien? Y probablemente muchos miles más. ¿Sí? Entonces, está también el metano, que dicho sea de paso, está bastante alto. El metano es un gas que tiene entre 80 y 120 veces más la capacidad de efecto invernadero que tiene el CO2. Ahora, el problema es que el metano dura poco tiempo en la atmósfera. El metano no va a estar miles de años aquí. El metano dura entre 15 y 20 días en la atmósfera y después se descompone. 15 y 20 años, disculpe, en la atmósfera y después se descompone. ¿Sí? Entonces, en el tiempo que está aquí, tiene mucha mayor intensidad, pero el tiempo que está haciendo efecto es menos. ¿Sí? Pero de todas formas, es bastante su contribución. Y están otros tipos de hidrocarburos, los óxidos nitrosos, el monóxido de carbono también, ¿sí? Otros compuestos orgánicos volátiles que no incluyan metano, que no son de tipo metano, bien, óxidos nitrosos, otro tipo de óxidos nitrosos, aerosoles, dicho sea de paso, o sea, hay un tipo de óxido nitroso que ayuda a enfriar, bien, que ayuda a crear nubes o a rebotar la energía del sol hacia el espacio. Bien. Dentro de eso están los aerosoles y también, dicho sea de paso, los famosos sulfatos o sulfuros que salen en las erupciones volcánicas. ¿Sí? Entonces, cuando se toma todo esto, dicho sea de paso, en este gráfico está también el cambio de brillo, lo que llaman albedo, ¿bien? La capacidad que tiene la superficie terrestre de reflejar la energía que viene del sol. Bien, eso se le llama albedo.
Bien, y eso se usa en astronomía para hacer cálculos sobre la reflectividad y el tipo de otros planetas, asteroides y meteoritos y cometas y esas cosas. ¿Sí? Pero en el caso de la Tierra, lo que nos importa es la capacidad que tiene para reflejar la energía que proviene del Sol. ¿Bien? Entonces, hay cambios en el albedo solamente por el tipo de agricultura que desarrollamos. O sea, cuando cortamos los bosques y sembramos algún tipo de cultivo, un monocultivo, como le llamamos nosotros, ¿no? Allí hay cambios importantes. Entonces, con el uso de la tierra, a veces dicen ellos aquí que hay un posible enfriamiento, una contribución a la reducción del calentamiento. ¿Sí? Y los contrails, estos son lo que dejan las líneas esas blancas que dejan los aviones. Bien, que hay personas que dicen que le llaman chemtrails, como química, ¿no? Que piensan que están envenenándonos con el humo que dejan los aviones y todo eso. En realidad eso no es otra cosa que vapor de agua condensado alrededor de las partículas que salen en el humo de los aviones. Esas partículas de carbono que salen producto de la quema del combustible, ¿bien? Sirven como núcleos de condensación y por eso se forman esas líneas blancas. ¿Bien? Y esas líneas blancas reducen la cantidad de calor que sale de la superficie terrestre hacia el espacio. Por lo tanto, aumentan el calentamiento global. Ese tema lo hemos tocado aquí otras veces. ¿Eh? Y aquí tienen al final, entonces, la suma de todo, ¿bien? Cuánto es que se ha calentado la atmósfera terrestre desde 1750. ¿Bien? Entonces, aquí tengo 2 o 3 gráficos que explican estas cositas. Este particularmente para que tengan una idea de cómo cambian las cosas cuando se analizan en mayor escala. ¿Bien? Este gráfico es el impacto en las temperaturas para 20 años. ¿Bien? Aquí está lo que es la cantidad de calentamiento que generan cada una de nuestras industrias. ¿Bien? Por ejemplo, los basureros, ¿bien? La quema de biomasas, la agricultura, la cría de animales, ¿bien? Los combustibles que se usan en nuestras casas, ¿bien? El shipping, que no es otra cosa que los barcos mercantes, la construcción de carreteras, que es altamente contaminante, ¿bien? La aviación, la industria y la energía, que tiene el mayor peso. Bien, pero fíjense que la energía genera también sustancias que tienden a refrescar un poquito, a reducir el calentamiento. ¿Eh? De todas formas, el calentamiento es una magnitud enorme, ¿no? Pero la energía genera un poco de sustancias, como sulfuro, por ejemplo, que ayuda a enfriar un poquitico la atmósfera. Sin embargo, cuando nos vamos a una escala de 100 años, miren cómo cambia todo esto y realmente la parte del calentamiento se lleva la parte fundamental del gráfico. ¿Bien? O sea, al final, y esto es importante que no nos lo quitemos de la cabeza, ¿bien? El calentamiento global se está acelerando y se va a continuar acelerando. Y en la medida que, dicho sea de paso, o sea, a estas alturas ya debiéramos haber reducido muchísimo las emisiones. Debiéramos haber dejado de quemar muchísimo combustibles fósiles. Y estamos haciendo todo lo contrario. Cada vez quemamos más, cada vez extraemos más, o queremos extraer más, porque dicho sea de paso, ahora se va a reducir en cualquier momento un poco la extracción. ¿Eh? Entonces, realmente estamos en un proceso que vamos por el camino de, como decía, el business as usual. O sea, los negocios como siempre los hemos hecho, ¿no? A seguir quemando los combustibles fósiles que hemos estado quemando siempre, al contrario, en mayores cantidades. Y este es otro gráfico también que muestra cómo ha sido el forzamiento radiativo, para que vayan acostumbrándose a usar ese término, entre 1750 y 2022. ¿Bien? Y ahí están, bueno, los tipos de gases que, dicho sea de paso, está incluido hasta el ozono. Bien, el ozono también es un gas de efecto invernadero, para que vean, ¿no? El vapor de agua estratosférico, el albedo. Recuerden que el albedo es la cantidad de energía que se rebota hacia el espacio, ¿no? Los famosos, las líneas estas que dejan los aviones, los aerosoles y el total del calentamiento antropogénico, o sea, generado por el ser humano. ¿Bien? Esta barra que ven aquí es el nivel de incertidumbre, ¿no? Entre comillas. Bien, este es otro video, uno de los últimos que les voy a poner. Es sumamente curioso. Cuando este grupo de ovejas, ¿bien? Ven venir el tornado, miren cuál es la reacción de estos animales. Miren, se reúnen todos en un grupo, ¿bien? Mientras el tornado se lleva el techo del lugar donde ellos viven, ¿bien? De su establo. Bien, fíjense, por suerte el tornado no se lo llevó a ellos, ¿no? Si llega a pasar por arriba, sí hubiera sido un desastre eso. Pero fíjense cómo los animales, el instinto
los lleva a protegerse. Miren eso, uno arriba de otro ahí, huyendo de lo que saben que viene. Bien, o sea, no son tontos. Bien, para aquellos que piensen que los animales no son inteligentes o que no tienen raciocinio, pues sí, sí saben, sí saben. Bien, sí, sí que saben. Este es el ejemplo que les quería poner de la vaca. Bien, esta vaca fue empalada por un 2x4. Esos palos que venden en Home Depot y que se usan aquí para la construcción de las casas y de cercas y todo eso. Ese palo salió volando y se le clavó en el lomo a la vaca. La vaca está viva. Bien, dicho sea de paso, aquí dicen, no, la vaca fue rescatada y se está recuperando, ¿no? Pero miren qué cosa más triste, ¿no? Pero bueno, eso es un recordatorio importante de que en este tipo de eventos ¿eh? Hay que protegerse porque cualquier cosa que esté volando es un proyectil. Recuerden que la semana pasada pusimos una imagen de una gorra de estas que usan los peloteros. Bien, la gorra tiene esa parte que generalmente es más dura en la visera, la parte de adelante, y eso se clavó dentro de un aislamiento, ¿no? Por la fuerza que le imprimió el tornado. Bien, esta es una buena noticia. Esta es una buena noticia. ¿Sí? Y no es otra cosa que una investigación de una científica que tiene un grado postdoctoral, dicho sea de paso, ¿bien? De la Universidad de Cornell. ¿Bien? Alexa Smith se llama. Y entonces ella quería resolver un problema. O sea, nosotros ahora para cambiar, hacer esta revolución de energías renovables, entre comillas, ¿bien? Que le pongo entre comillas porque hasta ahora no está sucediendo, ¿bien? O sea, se está aumentando la cantidad de energías renovables que se están usando. O sea, los paneles solares, los generadores eólicos, las baterías, las hidroeléctricas. Pero eso no está sacando de circulación energía de combustibles fósiles. Bien, lo que estamos haciendo es sumando. Está aumentando el consumo de energía y por un lado lo estamos haciendo con más energías fósiles y por otro lado con más energías renovables. ¿Sí? Bueno. La cosa es que para producir las baterías de litio, para producir los paneles solares, los generadores eólicos, se necesitan muchos minerales. Y para extraer minerales, la minería requiere muchísima energía, gasta muchísimos combustibles fósiles. Entonces, lo que ella propone, lo que ella ha propuesto, y de hecho logró demostrarlo, bien, incluso ya ha creado una compañía que ya tiene 2 años de creada, bien, es recuperar estos minerales de tierras raras. ¿Bien? Incluyendo el litio, por ejemplo, el cobalto y todas estas cosas, ¿bien? De materiales que ya han sido desechados por la industria de la minería. O sea, por ejemplo, cuando se hace minería, no sé, de cualquier cosa, a veces se crean unos lagos alrededor donde se descargan todos los productos de desecho. ¿Bien? Si tú quieres extraer aluminio, si quieres extraer hierro, lo que sea, hay cosas que sobran. Y eso que sobra se genera como un basurero. Entonces, lo que dice ella es que en esos basureros, donde están los sobrantes de la minería, ¿sí? Hay todo tipo de minerales que nos interesan, sobre todo los de tierra rara. ¿De dónde vienen la mayoría de los minerales de tierra rara? De China. ¿Sí? Porque extraer las tierras raras tiene dos problemas. Uno es que es muy contaminante, ¿sí? Y los chinos en eso son mucho más relajados, ¿sí? Con ese tema. Y la otra parte es que requiere un proceso que también es contaminante y requiere mucha energía. ¿Sí? Entonces, ella ha logrado crear un sistema, un sistema, ¿sí? Para extraer minerales de los productos de desechos de la minería. Entonces, ya creó esta compañía que dice, ella está consciente de que una compañía pequeña no va a resolver el problema a nivel planetario, ¿sí? Pero su esperanza es que esto logre crear toda una corriente en la cual realmente se aproveche todo en la extracción de minerales. O sea, eso haría que la industria de los minerales, la minería, sea mucho menos contaminante y no solo nos daría minerales de tierra rara, que de otra forma se están desechando, sino que nos ahorraría tener que extraer mayor cantidad de minerales para llevar a cabo esta revolución energética. ¿Sí? Entonces, esta es una gran idea. Yo lo veo muy bien y lo mejor no es que ha hecho el experimento y lo ha demostrado científicamente, sino que lo ha llevado a la práctica. Y ha creado una compañía que está trabajando en eso. Bien, no va a resolver, una pequeña compañía no va a resolver el problema a nivel mundial, cierto, pero lo está llevando a la práctica. Y eso es lo más importante. Bien, brevemente, el tema del apagón en el metro de Londres de esta semana que pasó. ¿Bien?
la tendencia que está ocurriendo. Recuerden, o sea, esto es otro evento más que se suma a lo que ocurrió en España, al apagón que hubo en España. ¿Sí? El apagón en España, hasta ahora, parece ser que sucedió por un exceso de generación de los paneles solares. ¿Bien? O sea, no porque sea malo eso, ¿bien? Sino porque tú no puedes, o sea, un sistema electroenergético tiene que estar regulado. La cantidad de energía que se produce tiene que ser exactamente igual a la que se consume. Exactamente igual. Bien, si hay una diferencia entre ambos, hay un problema. Tienes un problema. Bien, entonces, algo está pasando y el mensaje fundamental que quiero darles en esta charla, con respecto a esto brevemente, bien, es que tienen que estar preparados. Porque estos apagones, bien, como sabemos, en Cuba están acostumbrados. Puerto Rico tuvo un apagón general, un apagón a nivel de toda la isla hace unos días atrás. ¿Sí? Esto va a comenzar a suceder en todas partes del planeta. ¿Sí? Cada vez más a menudo, por una razón o por otra, ya sea porque hubo una granizada enorme y afectó un montón de paneles solares, o porque hubo un tornado, o hubo un huracán, o un terremoto, o por lo que sea, o porque hubo un desequilibrio en la red, o hubo un tipo que hizo un atentado en una subestación eléctrica, como pasó en Londres también, que ahí hubo un incendio de un transformador que no se sabe si fue un atentado o no. ¿Sí? Y entonces dejas apagado a un montón de personas. ¿Sí? Porque que se quede apagado el aeropuerto. Bueno, se quedó apagado el aeropuerto, pero eso incluye también una parte de la ciudad. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a tener energía eléctrica las 24 horas del día y lo consideramos como un derecho y en realidad eso es un privilegio. Mi consejo para todos, bien, tengan su reservita, como ya les he dicho, una mochilita con un radiecito de batería. Yo me acabo de comprar un televisor de batería, por ejemplo, recargable, bien, precisamente para la- los eventos que vienen para este año, ¿no? Un posible huracán, como ya hace rato no tenemos aquí en Miami. ¿Sí? Un huracán, un apagón de este tipo, cualquier evento, ya sea un atentado terrorista o un problema climático, bien, esto puede suceder en cualquier momento y dependemos totalmente de la energía eléctrica. ¿Ven? Bien, esto lo voy a poner brevemente. Yo no sé, o sea, no tengo garantía de que este sea un video real, ¿sí? Pero hablan de que esto es una grabación en celular de un rayo esférico, un rayo globular. ¿Sí? Yo no estoy seguro totalmente de que lo sea, pero no me parece hecho con inteligencia artificial. ¿Bien? Los rayos globulares, estos rayos esféricos, se los digo así, si usted es testigo de uno, son eventos extraordinariamente peligrosos. Bien, es una gran cantidad de energía concentrada. ¿Sí? Y tienden a seguir las corrientes de aire y los campos electromagnéticos que hay en la zona. ¿Sí? O sea, si usted se encuentra ante un evento de este tipo, protéjase y huya lo más lejos posible de lo que está sucediendo. A veces estos rayos se extinguen por sí solos, pero a veces explotan. Y cuando explotan, pueden dejar un hueco en el terreno de más de 1 metro de diámetro. Bien, lo cual quiere decir que es tremendamente peligroso. Si te impactan, pueden matarte o pueden dejarte seriamente lesionado. Bien, se los digo, sí, es muy bonito el video. De hecho, si yo choco algún día con uno, por supuesto que lo voy a grabar, pero hay que mantenerse a buen recaudo, bien, bien alejado. Bien, estamos entrando ya en el final de la charla. Este es el grupo de estos señores que hacen desfiles, ¿bien? Para llamar la atención sobre el problema climático. ¿Bien? Y una de las cosas, bueno, ellos lo han hecho varias veces ya, hacen el entierro del planeta Tierra, ¿no? El entierro de la biosfera, el entierro de la vida. Y aquí, bueno, ahí están bien claritos los letreritos, ¿no? El no actuar nos va a llevar a la muerte a todos, ¿no? Y este grupo, que se llama Extinction Rebellion, o sea, rebelión de la extinción, ¿sí? Está en Reino Unido, pero ya ya hay muchísimas personas, ellos tienen un montón de seguidores, ¿sí? Y han hecho este funeral de el Acuerdo de París. ¿Sí? Porque el Acuerdo de París está muerto, al final está muerto, y más que ahora, bueno, por ejemplo, Estados Unidos va a salir de allí, los argentinos también querían salir, no sé si lo hicieron o no por fin, pero el Acuerdo de París se está muriendo. Una parte lo estamos matando nosotros, nos están matando nuestros gobiernos, y por otra parte lo está matando el calentamiento global que se está acelerando. Porque como acabamos de decirle, ya
los promedios de temperatura a nivel planetario están en ¿dónde? 1.51, 1.60 y pico. O sea, se está muriendo el Acuerdo de París. Entonces, el resultado de esto es la inacción, y la inacción nos va a llevar, bueno, a la muerte de un montón de personas. Bien, hoy no voy a ponerle el gráfico del mapita del mundo, pero va a llevar al sufrimiento y la muerte no solo de las futuras generaciones, sino de la nuestra propia. Bien, yo entiendo la preocupación de estas personas, y dicho sea de paso, están actuando allí de forma totalmente pacífica, bien, y artística, ¿no? Y pienso que es una forma válida de llamar la atención sobre el problema al cual no estamos enfrentando, más bien lo estamos negando. Bien, lo estamos negando totalmente, llamándolo un hoax o lo que sea, bien, una mentira, pero lo estamos sintiendo todos, y en la medida que pasa el tiempo, todos lo vamos a sentir cada vez más. Bien, siguen los avisos de los granjeros, de los agricultores, avisando sobre el problema de las dificultades para hacer crecer alimentos, ¿bien? Para suministrar de alimentos. Y por supuesto, de la subida de los precios de los alimentos, que todos estamos viendo, ¿verdad? Todos lo estamos viendo. ¿Bien? En este caso, esto es en Chipre. Bien, la semana pasada trajimos uno de África, ¿no? Este es en Chipre. ¿Bien? Recuerden que el sur de Europa se está desertificando. ¿Bien? Recuerden que los árboles de oliva, los árboles de uva para los vinos, todo eso se está muriendo en el sur de Europa. Bien, Sicilia, no lo traigo hoy, pero Sicilia también tiene problemas. O sea, hay ciudades allí que han estado meses sin recibir agua potable en sus tuberías, en el grifo. ¿Bien? Bueno, Chipre está en una crisis del agua, dice full blown, ¿no? Completa, por completo, ¿no? Totalmente fuera de control. ¿Bien? Esto ya están hablando de que no solo es un problema de inseguridad alimentaria, bien, ya va por encima. Entonces, los granjeros están advirtiendo, dicen, la situación es trágica. En Chipre, las islitas, se lo he dicho otras veces, las islas, tarde o temprano, van a tener que ser abandonadas. Bien, estamos en camino a eso. Las islas más grandes, como Cuba, por ejemplo, bien, va a soportar un tiempo más, y más que las personas allí están acostumbradas hasta cierto punto a, ya saben, a vivir al mínimo, ¿no? Pero tarde o temprano las islas van a ser abandonadas en todas partes del planeta. En la medida que el cambio climático las golpee, bien, o sea, ya sea porque pasó más de un huracán por allí, o porque hubo una sequía enorme y no se puede cultivar, bien, todos esos fenómenos tarde o temprano van a hacer que las islas se transformen en lugares inhabitables. Y aquí están diciendo, para Chipre la situación es trágica. Bien, la crecida de los niveles de temperatura a nivel global han exacerbado el problema de la sequía, que ya era endémico en esta isla del Mediterráneo. Bien, el problema es que Chipre tiene un clima típicamente mediterráneo, o sea, es caliente y seco en los veranos, bien, y los inviernos son débiles y húmedos. ¿Y cuál es el problema? Que ahora en los inviernos no está lloviendo. Entonces, la época, que dicho sea de paso, ese patrón lo estamos viendo aquí también en la Florida, ¿verdad? No sé si se dieron cuenta, pero lo estamos comenzando a ver aquí también. ¿Bien? Bueno, el problema es que no está lloviendo lo suficiente en el invierno para asegurar la agricultura en Chipre. ¿Sí? Entonces, dice que la lluvia en este enero han sido las más bajas en récord en los últimos 30 años. Entonces, dice que Chipre tiene, bueno, 108 represas y reservas de agua, ¿sí? Que almacenan el agua para agricultura y para las personas, para el uso de la población. Pero la disminución de la cantidad de lluvia está llevando a estos reservorios, a estas presas, a un nivel crítico. Bien, entonces esto ya es alarmante para los agricultores. El final de esto, ¿cuál es? Bien clarito. Hay que abandonar las islas. O sea, si imagínense, no sé, que haya un incendio como lo que ocurrió en La Jaina, por ejemplo, un incendio que llegue a quemar toda la isla, hay que abandonarla. ¿Quién va a vivir allí después? ¿Qué se va a cultivar? Bien, va a quedar totalmente tóxico, porque además no solo se quema la vegetación, sino que recuerden que se quema todo lo que tenemos en nuestras casas. Bien, se transforman en lugares inhabitables. Las islas se van a transformar poco a poco en lugares inhabitables. Chipre está trabajando para crear más plantas, fabricar más plantas de desalinización del agua del mar, ¿bien? Pero estas plantas tienen varios problemas.
Uno es que consumen muchísima energía, otros que son sumamente costosas, ¿bien? Y que pueden producir una cantidad limitada de agua potable. Entonces, esto ya saben, ¿no? Esto no va muy lejos. ¿Bien? A Chipre, miren ahí ese sembrado, ¿ven? Totalmente seco. A Chipre no le queda mucho, al igual que muchas otras islas. Bien, las islas de aquí del Caribe, que están golpeadas todos los años por un huracán, eso tarde o temprano se transforma en un lugar de miseria, no en otra cosa. Bien, brevemente voy a tocar este punto, porque no sé si ustedes lo conocen. Este documental se llama Asegurando lo que no es asegurable. ¿Recuerdan el tema que hemos tocado, que tocamos en el programa pasado y que hemos tocado en otros programas con respecto al tema de los seguros? Bien, aquí en la Florida las compañías de seguros han estado abandonando el estado, han estado cancelando pólizas, bien, y han estado subiendo los precios de las pólizas que les quedan porque no les es negocio, porque los desastres climáticos ya han llegado a tal nivel donde ya no da negocio tener una compañía de seguro, porque asegurar cuesta más que los beneficios que vas a obtener. ¿Bien? O sea, las lleva a bancarrota. Bueno, aquí este documental se llama Cómo el rico está haciendo una apuesta inusual en los desastres. Y a esto se le llama los cat bonds, ya, los bonos de catástrofes. Y esto yo voy a dejar corriendo el documental, porque hay algunas imágenes aquí muy interesantes, ¿no? Pero la historia es muy sencilla. ¿Sí? Son las personas que tienen dinero, son inversores que trabajan, por ejemplo, en Wall Street, bien, invierten dinero. Y entonces a alguien se le ocurrió, yo vi un documental hace unos años atrás, de quién se le ocurrió esta idea. Bien, bonos de catástrofes. Escuchen esto. ¿Sí? O sea, por un lado, y eso es lo que comienzan explicando en este documental, como las compañías de seguro están abandonando los países, los estados, bien, están dejando de asegurar. Entonces, cuando hay un desastre, las personas se quedan sin cobertura. Y, por ejemplo, en el caso de Jamaica, que es donde se centra este documental, pues el gobierno no tiene capacidad para ayudar a los que han sido golpeados por una catástrofe climática. Entonces, aparece esta idea, que es nada más y nada menos que un grupo de inversores que ponen dinero. Bien, escuchen esto es una bolsa de catástrofe. Ponen dinero y entonces, en el caso de que haya una catástrofe, bien, ese dinero, una parte de ese dinero va para las manos de las personas que han sufrido la catástrofe. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, que los inversores, por supuesto, quieren ganar, no quieren perder dinero. Y cuando tú tienes una catástrofe, lo que tienes es una pérdida de billete. Entonces, el capitalismo se la ha ingeniado para que los inversores ganen dinero a partir de la catástrofe de una nación o de un grupo de personas. Cosa que, bueno, no lo veo totalmente anormal porque es típico de la humanidad, ¿no? O sea, realmente el billete aquí manda, como todos saben. La historia de esto es que simplemente los inversores quieren ganar lo más posible, como siempre. Bien. Entonces, aquí hablan de cómo han ido exigiendo cada vez más ganancias. Bien. Y como los eventos climáticos extremos cada vez son más costosos, pues solo hay una forma de resolver el problema, ¿no? Y la forma de resolver el problema es que esto que inicialmente se puso como una solución, estos cat bonds, estos bonos de catástrofe, se ofrecieron y comenzaron a funcionar como una vía de resolver el problema de la falta de seguros para las poblaciones, ¿bien? Ahora están comenzando a dejar de serlo, porque simple y llanamente están comenzando a reducir el nivel de cobertura, que es lo mismo que hicieron las compañías de seguro. Bien, esta es una vía que todavía es peor, que dicho sea de paso, no está muy lejos de lo que hacen las compañías de seguro, bien, porque aquí hemos hablado sobre eso, de cómo desvían el dinero a terceras compañías, a terceros, como dicen, a terceros, ¿no? Para desviar las ganancias de forma que no se vean como ganancias de la compañía, para que la compañía demuestre que tiene pérdida y recibir dinero del gobierno, de los taxes federales, ¿no? Pero estos cat bonds, estos bonos de catástrofe, no van muy lejos. Al final, están haciendo dinero con la desgracia y el sufrimiento y la muerte de personas. ¿Sí? Entonces, aquí lo brindan como algo, o sea, hacen un resumen bastante bueno en este documental. Aquel que quiera verlo, búsquelo. Los cat bonds, los bonos de catástrofe. ¿Bien? Entonces, inicialmente funcionaba. Era un mecanismo que sustituía a las compañías de seguro.
pero no ha durado mucho, ni va a durar mucho más, ¿no? O sea, en la medida que se ponga peor el asunto de la crisis climática, eso va a morirse. O sea, esto es como no sé, ¿qué le decirle? El sistema que está tratando de sobrevivir, bien, se le van las compañías de seguro, entonces inventa otro mecanismo, pero en la medida que inventa un mecanismo nuevo, ese mecanismo cada vez dura menos antes de colapsar. ¿Bien? Y al final, ¿a dónde se va? A un colapso, el cual he mencionado muchas veces aquí, ¿verdad? Bueno, les invito a ver un documental o a leer sobre el tema porque estos bonos de catástrofe es un tema sumamente interesante. Bien, lo que ha sucedido aquí en este fin de semana, ¿bien? En esta parte del mes de mayo, aquí en la Florida, el título de este artículo lo dice bien claro. Dice, una ola de calor rara, rara. ¿Qué quiere decir raro? Fuera de lo común. ¿Qué quiere decir raro? Sin precedentes. Recuerden que siempre les digo, cuando escuchen la frase sin precedentes, raro, fuera de lo común, piensen inmediatamente en este caso en el cambio climático, en el calentamiento global. Bien, haciendo cambios en el medio en el cual vivimos. Bien, esta ola de calor ha golpeado a la Florida en el medio de mayo y es rara, es fuera de lo común. Bien, entonces ha golpeado toda la parte sur de la Florida, ¿no? Incluyendo hasta Orlando de arriba. Bien, es un domo de calor que se ha ido moviendo. ¿Cuál es el problema? Que ahora para el lunes, para mañana y el martes se va a ir moviendo más para acá y después, bueno, nos va a ir abandonando, ¿no? Y va a ir cediendo un poco y vamos a tener temperaturas un poco más pasables. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es lo importante de esto? Aquí tienen la imagen, ¿no? ¿Qué es lo importante de esto? Si usted tiene niños que tienen que hacer ejercicio al exterior, si tiene un esposo, un hermano, un familiar, un amigo, o usted mismo que trabaja al exterior, manténgase hidratado. Si siente que está mareado o que tiene debilidad, bien, busque inmediatamente refugio en un lugar con aire acondicionado, beba agua, refrésquese y deje que la temperatura de su cuerpo baje. Bien, recuerden que el problema con el exceso de temperatura y de humedad es que el cuerpo humano no puede enfriarse, se comienza a recalentar, los órganos internos comienzan a colapsar porque la sangre es enviada hacia la piel para tratar de refrescarla y los órganos internos comienzan a apagarse. Bien, ese es el colapso por exceso de temperatura en el cuerpo. Bien, y ese proceso toma un tiempo, bien, no es inmediato, no es algo que sucede de ahora para ahorita, pero en cuestión de un par de horas, 3 horas, 5 o 6 horas, en dependencia de la complexión física de la persona y de las condiciones medioambientales, la persona puede morir. ¿Ven? Entonces, no estamos en verano, este es un adelanto del verano y es raro, pero ya lo tenemos aquí. Bueno, estos forecasters son los pronosticadores meteorológicos. Dicen que ven un patrón inusual adelantado a la temporada de huracanes. Acabamos de hablar de una ola de calor rara. Ahora viene un patrón inusual por delante de la temporada de huracanes que están viendo los pronosticadores. ¿Sí? ¿Y cuál es el patrón inusual? Bien, voy a agrandarlo porque si no, no puedo ver bien la letra, demasiado pequeña. ¿Sí? Hasta el 16 de mayo, 2 días atrás, ¿sí? Hasta el 16 de mayo de 2025, no ha habido un solo ciclón en el hemisferio norte, un solo ciclón tropical en el hemisferio norte. Un fenómeno que se ha visto solamente 5 veces desde 1950. No es totalmente inusual, ¿bien? Pero sí es muy raro que no haya habido para el 16 de mayo ya un huracán o un ciclón, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. ¿Bien? Entonces, es raro, ¿bien? Es inusual. ¿Y cuál es una de las causas de ello? ¿Bien? Un patrón inusual, y se repite la palabra, fíjense, un patrón inusual de vientos cerca de las Filipinas que está suprimiendo la formación de tormentas en la parte oeste y norte del Pacífico. Bien, por el contrario, el hemisferio sur ha visto una temporada de tormentas por encima del promedio. Entonces, este tipo de patrones, repito, no es totalmente inusual,
pero para los que pronostican, les dice, esto es algo fuera de lo común. ¿Bien? Hay algo aquí que no está normal. Ahora, no, vamos a decir, es algo que se está repitiendo del 2024. O sea, recuerden que el 2024 tuvo un inicio de temporada que demoró en arrancar. Tuvimos un huracán a inicio de la temporada, el Beryl, que acabó con la quinta y con los mangos, tuvo un comportamiento raro. Y después hubo un gran hiatus, un tiempo donde no hubo nada y después comenzó la barbaridad que pasó. Bien, con el LN y el Milton y toda esa gente. Bien, entonces puede ser que este sea un cambio nuevo en la forma en que funcionan las temporadas ciclónicas, por lo menos aquí en el Caribe y toda esta zona. Puede ser. Bien, puede ser que a partir de ahora el inicio de la temporada de huracanes se vaya un poco más hacia el verano. Puede ser, porque cambian las condiciones de los vientos, cambian las condiciones de las temperaturas del océano. ¿Bien? Fíjense que aquí está incluyendo los tifones, los huracanes, los ciclones, todo, tanto en el Atlántico, el Pacífico como el Índico. En el hemisferio norte, hasta hoy, no tenemos una tormenta, un ciclón, un huracán, un tifón en todo el hemisferio norte terrestre. Algo inusual, algo raro. Bien, fíjense cuántas cosas raras estamos mencionando. Bien, este artículo, les voy a leer primero la aclaración que hace, ¿no? Esto es o sea, hablamos y hemos hecho bastante comentarios y hemos mostrado videos sobre los tornados que hubo en Kentucky y toda esa zona, ¿no? En Londres y todos esos pueblos que fueron arrasados por estos tornados, ¿no? Hay una aclaración que han hecho que es el centro de este artículo del cual quiero leerles, ¿no? Que es sumamente importante. Las muertes, lo voy a subrayar para que lo puedan ver aquí. Las muertes que ha habido producto de estos tornados no son atribuibles al corte de personal. Escuchen esto. Bien, recuerdan el caso, porque todos fuimos niños, ¿verdad? Y aquellos que han tenido hermanos o han estado en la escuelita con otros niñitos, cuando uno le pegaba un sopapo al otro, llegaba el profesor y dice, ¿qué pasó aquí? Inmediatamente el que tenía culpa decía, yo no hice nada, ¿verdad? Bueno, el Servicio Nacional Meteorológico de los Estados Unidos acaba de declarar que las muertes que ha habido, que se están acercando a 30, no son atribuibles a los cortes de personal del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos. ¿Y por qué se está diciendo eso? Oh, porque es que está habiendo muertos, pero los muertos han ocurrido, escuchen esto, en una zona donde se acaban de hacer recortes a la NOAA y al Servicio Meteorológico de los Estados Unidos y donde se ha suspendido, bien, como se ha extraído personal, se ha despedido personal, bien, y estamos hablando de más de 100 meteorólogos, ya no están trabajando los meteorólogos de noche. No hay turno nocturno de meteorólogos en esta zona. ¿Cuándo golpearon estos tornados? De noche, a las 12 de la noche. Entonces, ¿saben qué hicieron? Bueno, tuvieron que llamar a los meteorólogos que estaban en el turno del día, que trabajaron de día y los pusieron a trabajar de noche también. O sea, esas personas están haciendo doble turno, están cansados y están teniendo que trabajar para tratar de proteger la vida de sus conciudadanos. En un horario doble, en un trabajo estresante y que está tratando de salvar la vida de otras personas. Entonces, ha tenido que salir el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos a decir, y repito la frase porque es sumamente importante y por algo está escrita, las muertes no son atribuibles a los cortes de personal. Se los digo así, no, esto no es nada, detrás viene otra cosa que es peor. Bien, la meteorología es una ciencia que se ha desarrollado muchísimo en los Estados Unidos porque se le ha dado dinero, se le ha dado presupuesto y ha tenido el personal que necesita. Dicho sea de paso, en el momento que comenzaron los recortes de personal en el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos, ya había un 20% de falta de personal. ¿Han estado al tanto de lo que ha sucedido con los controladores aéreos? Fue la misma historia. Cuando entró el nuevo gobierno con los controladores aéreos, lo primero que hicieron fue reducir la plantilla de controladores aéreos. ¿Qué vino detrás de eso? Accidentes de aviones, incluyendo uno con 67 muertos. Bueno, ahora aquí viene la frase
y la voy a repetir porque hay que llenarse la boca con eso. Las muertes no son atribuibles al recorte de personal. ¡Qué maravilla! Tener que llegar a decir eso en uno de los países más desarrollados del planeta. Pero ahí no se queda la cosa. Un documento interno de la FEMA, no sé si llamarle un liqueo, como decimos aquí, ¿bien? Dice un oficial de la FEMA, un documento interno de la FEMA, y en este caso firmado por un oficial, no sé quién será, no está dicho ahí, ¿bien? Advierte que la FEMA no está lista para esta temporada de huracanes. ¿Y por qué eso? Vamos a parar el video porque si no me carga la computadora. Bien. La FEMA, para aquellos que no lo saben, es la agencia de manejo de emergencia de los Estados Unidos, la agencia federal, o sea, la que está por encima de todo. Bien, atiende a nivel nacional las emergencias en los Estados Unidos. En los años pasados, como por ejemplo en el 2024, hubo discusiones y yo tuve que aclararlas aquí porque FEMA se quedaba sin dinero en agosto. ¿Por qué? Bueno, porque los desastres climáticos son enormes y ya no son de $1 billón. Bien, superan a veces 5, 7, 10 billones de dólares, como pasó con el N, o más incluso. Bien, entonces el Congreso tiene que volver a darle dinero a FEMA para terminar el año, para poder ayudar a todos aquellos que han tenido pérdidas, que han perdido sus casas, bien, o para lo que sea, para reparar calles, avenidas, carreteras, ciudades, lo que sea, ¿bien? Infraestructura eléctrica. ¿Bien? Bueno, resulta que ahora en 1 de junio comienza la temporada de huracanes aquí en el Caribe, en el sur de los Estados Unidos. Bien, resulta que entonces están diciendo este documento, bien, en la medida que se ha reducido el personal de la FEMA, bien, la FEMA para esta temporada de huracanes que viene, bien, no está lista. Y esto está feo, porque la FEMA es la que no solamente, dicho sea de paso, o sea, es la que atiende los reclamos de los seguros y da el dinero cuando las compañías de seguros no pueden cubrir. El dinero viene de FEMA, que al final viene del gobierno federal. La idea del actual gobierno es eliminar FEMA. Y lo han dicho claramente, ¿bien? Y lo han dicho más de una vez. Han reducido FEMA, han reducido a la NOAA, han reducido el National Weather Service, que ya tuvo que salir a decir que las muertes no tenían que ver con la reducción de personal. Ahora la FEMA está diciendo que no está lista para la temporada de huracanes que viene. ¿Saben quiénes viven en la zona de huracanes? Las personas que vivimos en la Florida. Ojalá que no tengamos una temporada como la del año pasado. Porque la FEMA la quieren desbaratar y pasar la responsabilidad de cubrir los daños a los estados. Y ahí se va a poner fea la cosa. Y los que se queden sin nada, se van a quedar sin nada. Porque el gobierno federal no va a dar más billetes. Y esto viene por el camino de lo que he estado mencionando siempre en esta charla. De que en algún momento los gobiernos se van a quedar, o en este caso, bueno, van a suspender toda la ayuda federal y cada cual que se la resuelva como pueda. Eso si no terminas muerto. Con una aclaración de que los recortes de personal no tienen que ver con tu muerte. Ese es el camino que llevamos. Entonces, les recuerdo el final de la charla pasada. ¿Cómo terminamos? Con un artículo que hablaba de un comentario no, bien, algo dicho por una de las principales agencias de seguros de este planeta, en este caso de Europa, bien, diciendo la frase que mencionamos en el programa pasado. La crisis climática va en camino a destruir el capitalismo, advierte uno de los mayores aseguradores. Estamos en camino a eso. Y bueno, la destrucción del capitalismo implica la destrucción de la civilización, ¿no? Por supuesto. Entonces, estamos en camino a eso y lo estamos viendo. Y se lo repito, cuando tiene que salir el Servicio Nacional Meteorológico de los Estados Unidos, el National Weather Service, a aclarar que los muertos no tienen que ver con los recortes de personal, prepárense. ¿Bien? Recuerden el caso del niño. Yo no tengo la culpa, yo no lo hice, yo no tengo nada que ver con esto. Pues por ahí van las cosas. Y nosotros, los que vivimos en el sur de la Florida, estamos muy bien, muy claros en lo que significa un huracán, ¿verdad? Los que están en la zona de los tornados saben muy bien lo que significa eso. Bien,
Y las pérdidas que van a generar estos fenómenos, que se van a ir aumentando cada año, producto del incremento de la temperatura y de la energía en la atmósfera, bien, producto del aumento de la intensidad de los eventos meteorológicos extremos, esos eventos van a ser cada vez más costosos. Y en la medida que sean más costosos, así como hicieron las compañías de seguro y así como están haciendo estos bonos de catástrofe, también los gobiernos lo van a hacer. Se van a lavar las manos y cada cual, como dije en el primer programa, cuando hablamos sobre el incendio de la Jaina, cuando hay un evento de este tipo, estás por tu cuenta. No cuentes con que nadie te ayude. Ayúdate tú mismo si es que puedes. Si te tocó perder, te tocó. Y como decimos los cubanos, te jota. Bien, ese es el camino que lleva este planeta. La humanidad está en camino a eso. En pleno siglo XXI. No hemos hecho nada para enfrentar la crisis climática. No hemos hecho nada para enfrentar el calentamiento global y sus consecuencias. No estamos adaptándonos, que es parte del proceso imprescindible para poder que no solo nosotros, sino sobre todo nuestros hijos y nuestros nietos puedan sobrevivir un poco, con menos sufrimiento, los desastres que vienen en el futuro. No estamos haciendo nada. Por el contrario, ¿a quién le estamos dando, bueno, alas? A la tecnología, a la inteligencia artificial. Seguimos haciendo lo que hemos estado haciendo siempre, como si nada estuviera pasando. Y mientras tanto, lo subrayo aquí, estamos en camino a que la crisis climática vaya camino a destruir el capitalismo. Yo lamento tener que decir estas cosas, y se los digo, me duele, me preocupa, me deprime, porque mi idea del futuro siempre fue que sería mejor. Mi idea de la humanidad es que saldríamos al espacio, porque siempre quise ser astronauta, saldríamos al espacio a colonizar otros astros y a encontrar extraterrestres y a conversar con ellos, a intercambiar información y a hacer una sociedad avanzada. En medio del siglo XXI, estamos viendo cómo sobrevivimos a la crisis climática, que se está amplificando, estamos aumentando y no estamos haciendo nada para frenarla. ¿Por qué? Porque no podemos. Porque tenemos que seguir para adelante. Aunque haya una pared, aunque haya un precipicio, haya lo que haya, tenemos el pie en el acelerador y no podemos pasarlo al freno. Esa es la sociedad que hemos creado, la cual todos hemos ayudado, incluyéndome yo. Todos hemos ayudado a crear, a desarrollar y a llevar al punto en el cual está ahora y en el cual va a estar dentro de un tiempo. Qué lástima. Yo que siempre dije, caramba, busqué el sentido de la famosa paradoja de Fermi. ¿Por qué buscamos vida allá afuera, vida inteligente, y no encontramos a nadie? No encontramos a nadie porque mi idea, y nosotros le estamos dando la respuesta a esto, cuando una civilización llega a determinado punto de desarrollo, se autoextingue. Porque no se hace capaz de enfrentar los retos que tiene por delante, porque no puede evitar una guerra nuclear, porque no puede evitar una, en este caso, la que está sucediendo aquí, una sexta extinción masiva o un calentamiento global que vaya a llevar al traste a la sociedad que llevamos, ¿cuánto? ¿5.000? ¿10.000 años creando? Lo estamos destruyendo todo en cuestión de una decena de años, ni siquiera en 100 o 200 años. La estamos destruyendo y la vamos a destruir en cuestión de unas decenas de años. ¿Cuándo llegará a ese punto? No se lo puedo decir. No soy adivino. Pero vamos camino a ello. Qué lamentable. Es deprimente. Para aquellos que tienen niños, mi consejo una vez más, entrénenlos para la supervivencia. Tengo un libro aquí que yo cada vez que puedo, no sé si aquí lo pueden ver, a ver si la cámara lo muestra. Tengo que quitar, sobre supervivencia a la guerra nuclear. Habilidades para sobrevivir la guerra nuclear. ¿Bien? Lo pueden buscar en internet. Está digital. Yo siempre lo traigo en mi celular. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nunca se sabe cuándo te va a hacer falta. Yo acabo de encargar otro librito. Después se los voy a recomendar cuando me llegue. También para supervivencia. Pequeño. Cabe en un bolsillo.
Bien, y es algo que puedes tener en una mochilita, como les dije al inicio, una mochilita con un radio de batería, una mochilita con cositas que le puedan resolver, un televisor de batería y otras cositas para encender fuego, como ya le mostré en un programa pasado, y un libro donde usted pueda aprender o pueda por lo menos chequear en un momento de emergencia, porque los momentos que vienen van a ser muy difíciles. Vamos a dejarlo aquí. Gracias a todos por participar en esta charla, que ya, bueno, no son casi, son prácticamente deprimentes, pero que es la realidad. ¿Sí? Lo importante es estar informado. Gracias por acompañarme en este espacio. Recuerden que esta charla se queda grabada aquí en Facebook durante 30 días, porque Facebook cambió su política. Recuerden que estas charlas están en forma de podcast en Spotify, que ya debe subir mañana. Están también en nuestro canal de YouTube, GW From Miami. Lo buscan en YouTube y ahí está. Si pueden pasar por allí y nos dejan una vista, nos dejan una suscripción y un like, se los agradezco muchísimo. Bien. Si quieren, también pueden escucharla en nuestra emisora de radio, Radio Ciencia 21. La buscan en Google, Radio Ciencia 21, Radio Ciencia 21. Allí están las 24 horas del día, se transmiten estos programas y también los de noticias de astronomía, ciencias y tecnología. Buenas noches a todos, gracias por la compañía y nos vemos el miércoles, como siempre, en otro espacio más de noticias de astronomía, ciencias y tecnología. Buenas noches, que descansen.